Muy buenas tardes, 13 horas 30 minutos. Jueves, abrimos la tienda hasta las 4 de la tarde, 4 menos 25 más bien hoy por la película que viene después. Y se sorprendería usted si le cuento de qué estábamos hablando Francas y yo. Porque no estábamos hablando ni del registro de la Guardia Civil en el Parlamento de Cataluña, ni de la autopsia de Blesa, ni de la dimisión del jefe del Estado Mayor de los Ejércitos en Francia. Ni de Villar. Ni de Villar, sino de Alejandro Sanz y de sus músicas, para que usted vea que somos pluridisciplinares. Yo te he dicho que me gusta mucho más Pablo Alborán. A mí no, ¿ves? A mí es que Pablo Alejandro Alborán Sanz me parece 10, muy creativo, pero bueno. 10. Bueno, Pablo Alborán Esto es un poco lo de menos, me parece menos creativo. Compone pero, él, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, compone, bueno, yo creo que esto sobre gustos no hay colores y al final tenía usted que oír a Francas tocando la guitarra, es un espectáculo fuera de lo no lo has visto nunca. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sabes? Lo hago en secreto. ¿Qué ha pasado y de qué has escrito? A ver, no, yo he escrito de qué voy a escribir. No lo sé. De Miguel Blesa. Ya. Y de una cosa que me ha parecido que era muy atrevida y que me lo verían palos por todos lados, porque Rita se murió y este se mató. Y hay un factor común, que es la inaguantable presión externa en ambos casos, mediática, política, etcétera, que creo que es infumable. Pero después he visto, avanzada la mañana, de que incluso el amigo de Blesa, de donde lo encontraron muerto, ha avanzado la misma cosa, ¿no? Que una cosa le recuerda a la otra. Es que a mí lo primero que se me ocurrió en la cabeza fue eso. Si era suicidio, ¿eh? Ya. Por lo último que están diciendo parece que sí. De hecho, los forenses han estado realizando... Sí, es que hay un dato clave que me lo ha comentado Orcajo esta mañana, que yo ayer no lo sabía, que es que lo encontraron dentro del coche. Claro, porque toda la información es que estaba afuera. Exactamente, además es la pregunta, si usted se acuerda, si nos vio ayer, era la pregunta que hice aquí, nada más conocerlo, porque era clave el asunto ese. Claro, pero es que era clave. Toda la información era que estaba fuera, Eso es. que había caído encima del capó y sobre la rueda. Eso es fuera. Y resulta que no, que está sentado, no sé si en el conductor, al lado del conductor, no lo sé, pero dentro es muy distinto. La distancia, la escopeta baja. Exactamente. Y sobre todo, porque yo no sé por qué no contemplaron el asesinato. Ahora me doy cuenta, claro. Porque de la otra manera no acaba de entender que no lo contemplaron. Exactamente. ¿No? Vamos a ver si le parece el último que ha contado la agencia EFE al respecto sobre la autopsia, que creo que no ofrece datos nuevos a esto que le acabamos de contar, pero bueno, al menos tenemos la información. Raquel, cuando tú me digas, vamos a ello. Los forenses del Instituto Anatómico Legal de Córdoba realizan la autopsia del cadáver del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que falleció ayer en una finca de esa provincia por un disparo de un arma de caza. Blesa ha fallado con un tiro en el pecho a primera hora de la mañana. Las primeras hipótesis apuntan a un suicidio. El banquero había llegado a la propiedad a las 2 de la madrugada. Por la mañana desayunó con un amigo, el dueño del coto de caza, y se excusó para mover el coche. Momentos después se oyó un disparo. El amigo llamó al guardés de la finca y a emergencias. La Guardia Civil y los servicios sanitarios lo encontraron ya fallecido. Miguel Blesa, de 69 años, había sido condenado en febrero a 6 años de cárcel por el uso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Recurrió la sentencia y estaba esperando la decisión del Supremo. Era inminente la apertura de otro juicio, el de los sobresueldos en la entidad de la que fue presidente. Estuvo en prisión en 2013 por la investigación de la compra de una entidad en Florida. Miguel Blesa será enterrado en la localidad jienense de Linares, su lugar de nacimiento. Bueno, realmente la narración de EFE no añade nada nuevo a lo que ya conocíamos y añade más lo que ha contado Francas sobre las últimas informaciones al respecto. Es verdad que queda flotando, claro, el asunto de hasta qué punto la presión mediática despertada en torno a un personaje le empuja a la muerte, cosa que no sabemos nunca. Sin embargo, yo haría una diferencia fundamental con el caso de Rita Barberá. Sí, hay una diferencia salvaje. Rita Barberá es inocente, claro, este está condenado, y hay otra diferencia. Rita Barberá se muere de un disgusto, de lo que quiera, y se pega un tiro. O sea, no es lo mismo. Y es verdad que el suicidio no es lo mismo. La cacería contra Rita Barberá es fundamentalmente política, por razones políticas. Su propio partido le deja caer sin que se haya demostrado contra ella nada delictivo. Bueno, y que se acaba de resolver alguna cosa judicial. Sí. El Rita Leaks, por ejemplo, hace un par de días se ha desestimado. O sea, con Rita va a pasar que se va a desestimar todo donde estaba imputada, pero ya está muerta. Y yo no tengo ninguna duda, viendo la cara de Rita y cómo era, no tengo ninguna duda que el porcentaje altísimo fue exactamente la presión de fuera. O sea, a Rita la mataron. Es así de fácil.
Es así de fácil. Los suyos, también estoy de acuerdo. Los otros también. Porque ver la cara de personajes en La Sexta hablando de Rita con una cara de odio y de a ver si la pillaban meses y meses y meses, eso te da a entender que ahí hay algo más profundo que la búsqueda de la justicia, que no creo que ni se les haya pasado por la cabeza. Es el rencor, es el rencor y la transformación del enemigo público en enemigo privado. Distinción schmittiana de la mayor importancia y que conviene entender en materia política. Hoy me escribo sobre, a propósito de Carl Schmitt, sobre el tema de Cataluña, ¿no? Ya es que Carl Schmitt tiene una diferencia. Para él el acto fundamental de lo político es señalar al enemigo, cosa que normalmente se interpreta como una declaración de guerra. Dice, no, es el enemigo en lo político, en lo público, que no es el enemigo en lo privado, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y en latín, de hecho, hay dos palabras distintas, enemicus y hostis, y son dos cosas diferentes. Entonces, el enemigo es el que no es amigo tuyo, y en política sabes que tienes a alguien enfrente. Ahora, convertir eso en un desecho moral significa convertir al enemigo en el ámbito público en enemigo en el ámbito privado al que tienes que exterminar, que es una locura. Y eso lo hacen precisamente todos aquellos que acusan a esta visión, digamos, de política realista, la acusan de ser agresiva y no sé qué y no sé cuánto. Pues es exactamente todo lo contrario. Pero eso sí que lo tiene en común las dos muertes. Las dos muertes tienen en común eso. Porque fíjate que Blesa es un señor que habrá hecho todo lo que quieras, pero difícilmente será peor, o no, que por ejemplo Narcís Serra, su comportamiento al frente de una caja. Me parece muy bien traído, sí señor. Es verdad. Narcís Serra no sale nunca, poquísimas veces. Hombre, cuando el juez le llama no queda más remedio, pero es un señor que pasa absolutamente desapercibido. Sí. Y en cambio Blesa no podía salir a la calle, no por la calle en sí, sino porque toda la prensa de toda la vida, diríamos, no sé si iba a decir a la izquierda, pero creo que no es de izquierda y más. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué pasa? La prensa políticamente correcta va por él. Sí, porque... A pesar, y perdona que cabe, sí, por favor, de que vergonzosos favores les ha hecho. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el comportamiento general de la derecha política ante los casos de corrupción es el de entregar siempre una cabeza. El de la izquierda es protegerse convirtiendo la mentira en una de las bellas artes. Es asombroso, hay que más que ver lo que pasa con los seres. Y el comportamiento de la derecha es entregar siempre una cabeza de alguien, la que sea, para que la gente se encele ahí y pase de todo lo demás. Empieza a estar hasta el moño de la derecha ya, ¿eh? No me extraña lo más mínimo. Porque claro. Pero claro. Oye, que se vayan a pero es que lo hemos visto con Bárcenas, lo hemos visto con Rita Barberá, lo hemos visto con el caso Blesa, que aquí, sobre este punto, sí que son casos, digamos, homologables en ese sentido. Sí. Son cabezas que el poder, la derecha, entrega a la opinión pública para que el chivo expiatorio. Además del pufo de Caja Madrid, que es matizable, o sea, hombre, las preferentes no son matizables, pero fueron todas las cajas, etcétera, o sea, es matizable, tiene un problema gravísimo Blesa, que era amigo de Aznar. Sí, claro, y eso contamina. Eso no es que contamine, es que eso condena, eso te condena, ¿eh? Entonces, eso es lo que es horripilante, pero en fin, hoy la noticia está en Barcelona. Hoy la noticia está en Barcelona por la llegada de la Guardia Civil a registrar. Más que por la llegada de la Guardia Civil a registrar, que creo que esta es una noticia que podría parecer incluso normal, porque entre registrar el Parlamento y la Federación Española de Fútbol no le veo yo mucha diferencia. Operativamente, desde luego, no la hay. Lo que le veo mucha diferencia es a que un señor, que no sé exactamente quién coño se cree, no deje entrar a la Guardia Civil a un lugar. ¿Cómo se ha desarrollado el asunto? Que yo no lo sé, cuéntame. Pues que el Conseller de Presidencia, Turull, ha dado orden a los Mossos que no dejaran entrar a la Guardia Civil a Palau de la Generalitat. Y no han entrado. Entonces yo supongo que esta tarde será detenido por obstrucción a la justicia. Evidentemente. Él y todos los Mossos que han impedido eso. Porque si no se hace, hay referéndum, ¿eh? Si esta tarde no es denunciado y... claro, al menos llamado, efectivamente, el consejero Turull por obstrucción a la justicia, ya es que cualquier cosa da igual. Es verdad. Y si no hay referéndum es porque no querrán. Porque hoy lo que ha hecho este señor es un delito. Presunto delito, creo que no, presunto no tiene nada. Porque, presunto no, ha sido a la luz del día y todo el mundo lo ha visto. Pero vamos a poner presunto por si las moscas. Pero lo que está claro es que ha enfrentado a un cuerpo, los Mossos de Escuadra, frente a la Guardia Civil, que no era la Guardia Civil, que era el Poder Judicial. Es que esto es muy significativo, esto es muy importante. Pues Además, además lo explicó
el jefe de los Mossos antes de dimitir. Sí, sí, claro. La claro, dependencia claro. jerárquica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no es de un señor con bigotes y tricornio, es del Poder Judicial. Claro, es que es la cuestión. Claro, pero es que además, había una orden para entrar. Entonces, claro, con lo cual, todos los Mossos que han impedido eso están en un delito. Tanto delito como puede haber el 11 si contribuyen, según dijo el conseller ayer, a la votación. Porque era dado por supuesto que los Mossos van a hacer que las votaciones sean tranquilas, con lo cual los va a usar. Entonces está avisando de que los va a usar y hoy ya se les ha usado para lo mismo, para desobedecer al Poder Judicial. No, para algo aún peor. Sí, para algo aún peor. Bueno, es que ahí también pasará lo mismo, ¿eh? Habrá una orden judicial y se la harán saltar porque dirán, aquí mando soy yo, que también he sacado una ley. No, es que es una ley que el Constitucional, a mí que me cuenta, Constitucional no cuenta. O sea, si vamos a entrar en una discusión jurídica, que entren hoy, ¿eh? Que entren hoy, que entren esta tarde. Porque esperar al último día para entrar en la discusión jurídica es perder la batalla. No me cabe ninguna duda. O sea, yo creo que hoy es un salto cualitativo importante. Así como también hay unas declaraciones muy interesantes de Mas y de Puigdemont que yo creo que obedecen a la manipulación verbal o a la falta de cabeza, ¿eh? La de que cómo va a pagar él si no tiene dinero. ¿Has oído? O Puigdemont que ha dicho que el Tribunal de Cuentas quiere entrar en el terreno personal, no sé cómo ha dicho. Hombre, lo que tendría delito es que lo que usted gasta malamente, ya sé que no se usa esta palabra, lo pague yo buenamente, que no he hecho nada. Eso sí que es entrar en mi terreno personal. Sí, señor. Eso sí que es entrar en mi terreno personal. Usted la hace, usted la paga, pero no yo. Porque claro, si fuera que la paga esta o la paga Kissinger, es curioso, yo no diría nada, pero no la paga Kissinger. Ahora están trayendo el argumento cada vez más a lo personal, como si todas las decisiones que han estado tomando y siguen tomando no lo hicieran precisamente en razón del cargo público que ocupan. Sí, pero no está mal que vayamos a... O sea, yo creo que el gran acierto del Estado habrá sido que la justicia, gracias a Dios, es personal. Bueno, es personal en el sentido de que se aplica a las personas, pero claro, por su actividad pública, no por su actividad privada. Pero al final es la persona. Sí, eso es verdad. O sea, usted no me venga con rollos de que como era una autoridad tenía que hacer esto. No, usted al final es Pepito Pérez, que resulta que era el presidente de gobierno, pero eso no le exime de que no pueda matar, no pueda robar, no pueda no sé qué. Yo no juzgo al presidente del gobierno, yo juzgo, pero que para mí es la gran suerte, porque ahora es cuando están mirando y dicen, oiga, que yo no tengo dinero y a mí que me cuenta, oiga. Porque eso se arregla muy fácil, ¿eh? Se embarga lo que se tiene. Si no tiene más, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que tiene, embargado de arriba abajo. Cuando el Tribunal de Cuentas diga que se haga, no lo ha dicho. Ha dicho que se siga rascando, es distinto. Porque ayer alguien dio como si el Tribunal de Cuentas ya hubiera sentenciado. El Tribunal de Cuentas primero no es un tribunal jurídico, es otra cosa. Sí. Pero de la misma manera que Hacienda, que no es un tribunal jurídico, te embarga la cuenta y se queda tan ancho. Pues eso está bien, pero tienen que tomar la decisión, que no la han tomado. Han desestimado la protesta de los otros para que no siguieran estudiando. Entendido. Bueno, veremos cómo sigue el asunto, no cómo acaba, cómo sigue, porque esto a acabar todavía le queda muchísimo. Y Rajoy en Lérida. Y Rajoy en Lérida, efectivamente, hablando del sentido común, la moderación, la sensatez y el futuro. Es el discurso más vacío del mundo. Con el alcalde de Lérida. Y de la empatía, hablo de la empatía, lo importante que es la empatía y el sentido común. ¿Has visto que estaba al lado del alcalde de Lérida? Sí. ¿Que fue secretario general de los socialistas? No. Se presentó, pero no lo fue. El alcalde de Lérida es un personaje del PSOE muy interesante. Muy peculiar. En fin, a ver lo que dice, porque mientras tanto Pedro Sánchez ha subrayado que el País Vasco es una nación dentro de su concepto de la plurinacionalidad española. Ha ido a liarla a otra zona. Sí. Galapagar y Sierra Noroeste, nación también, sí señor. Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Bueno, de los tiempos del... Y tenemos los vitorianos ahí, infantado, ¿no? Todo. Tenemos toros buenos. Vitorinos, están en Salamanca y todos, pero la familia allí sigue, efectivamente. Pero es que el otro día, como, no sé, hablando en San Fermín, hablaron de toros vitorianos, entonces ya aprovecho para poner una broma. Claro, es por la cosa son vitorinos, Hombre, porque él se llama Vitorino, no se llama vitoriano, que sepa yo. Tú lo sabes bien, además, efectivamente. Sí. Bueno, un Galapagar como el torero. Sí, señor. José Tomás. Nos vamos a la publi, porque más Francas se querrá ir a comer y seguiremos pendientes de lo que vaya pasando con este asunto de Turull, efectivamente, que es importantísimo. Publi y hasta ahora mismo, don Francas. Gracias, mío.
13:52, estamos de vuelta. Antonio Banda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felcapital.com. Que dicen que bajó mucho la morosidad en los bancos españoles. Perdón, la morosidad de los ciudadanos españoles respecto a los bancos. A los bancos, para ser precisos. Se había disparado, pero yo creo que ahora lo que está volviendo a hacer la gente es pagar las hipotecas, ¿no? Y los bancos no dar más. Bueno, están dando bastantes, ¿eh? Lo que pasa además, esta semana ha salido el ministro del ramo, diciendo que van a trabajar para que la gente pueda convertir sus hipotecas de renta variable, o sea, de tipo variable, en hipotecas de tipo fijo, que hay una oportunidad con los tipos tan bajos de invertir en vivienda y que eso sea con una financiación muy baja. ¿Ah, sí, eh? Sí, ¿Y eso quién ha sido? ¿Vientos diciéndolo? Sí, sí, lo ha dicho antes de ayer. O sea, están promocionando que los bancos no tengan coste por traspasar tu hipoteca de coste variable a coste a tipo fijo, ¿no? Y entonces, que eso indique pues tener una seguridad en el pago, que quizá ayuda a que no haya esos impagados, ¿no? Cuando tienes un tipo variable... Pero eso lo que huele es a que están temiendo que suban los tipos de interés de aquí a nada. Y que la gente bueno, vuelva es a que en encontrarse Estados con Unidos problemas están subiendo. Ya por eso digo. Y nosotros, pues el ciclo que llevamos, pues lo podemos poner pues casi en año y medio, 2 años por detrás del americano, ¿no? Las expectativas son que el Banco Central Europeo deje de intervenir en el mercado en marzo de 2018 y eso ya indica un poco dejar al mercado por su lado, y de ahí a que la inflación y el crecimiento económico ayude a que la economía empiece a tirar fuerte, pueda indicar que los tipos de interés pues se pongan en una situación, no diríamos subida, sino normal, ¿no? Lo normal de los tipos de interés cuando el ciclo económico es creciente es que haya una diferencia entre el tipo a 10 años y el tipo a 1 año, pagada por el que tú vas a llevar tu dinero en el plazo, ¿no? Que es lo que es una situación normal en la economía, ¿no? Que tu tipo a 10 años pues sea superior al de a 1 año. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando tienes una situación inversa, normalmente los tipos o la curva de tipos se aplana, y hemos tenido en algún momento en el que el tipo a 10 años estaba por debajo del tipo 1 año, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que sabes también que esta semana hemos conseguido pues batir que la prima de riesgo con respecto al bono alemán se sitúe por debajo de los 100 del 1% o de los 100 puntos básicos, y eso indica ya en todos los aspectos que hay una situación de alegría económica, ¿no? Que empieza a haber eso, y eso es fundamental para pensar que los tipos pues van a tener que empezar a subir. Y de repente dice el FMI que un 3,1% de crecimiento nos calcula. Bueno, en una revisión que hacen, porque ven que las circunstancias y la situación en España está yendo bastante mejor, ¿no? Que se puede utilizar mejor que lo que se esperaba. Ya. A ver si es verdad, y sobre todo a ver si usted lo nota, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, o sea, lo que es desde el punto de vista de análisis económico, los datos que presenta el Banco de España mensualmente, trimestralmente, sobre la economía española son mejores. Sí es verdad que a lo mejor sí que cuesta un poco más el que se vea en el bolsillo del trabajador, ¿no? Porque fundamentalmente hay unos elementos clave que son que no hemos tenido subidas de salarios, ¿no? Que ahora ya se empieza a hablar. Habló la ministra de Trabajo que es necesario empezar a revisar, pero fíjate que llevamos casi 10 años donde no ha habido ni se le esperaba subidas de salarios, ¿no? Ahora pues por lo menos se le espera, y eso quizás pues empieza a dar otra sensación al trabajador. También es buena porque le tiene que dar también la idea de que es necesario ahorrar, ¿no? Que es otra cosa que en ciclos anteriores no hemos utilizado, ¿no? Bueno, incluso al contrario. Claro. En fin, veremos. El mejor modo de ahorrar es que usted tenga su dinero a buen recaudo, es decir, que usted sepa dónde está porque usted ha querido que esté ahí, y que además tenga usted la información lo suficientemente actualizada como para poder elegir el sitio y moverlo si es preciso, y justamente eso es lo que le ofrece felcapital.com. Nosotros ofrecemos un asesoramiento muy sencillo al alcance de cada una de las personas, porque lo que hacemos es individualizar el asesoramiento. Cada persona tiene su cartera, tiene un seguimiento personalizado, y les damos la capacidad de saber qué necesita y qué necesita hacer con su dinero y ejecutarlo, como sabes, sin tocar su dinero. Nosotros
Somos asesores, somos como médicos de las finanzas y lo que hacemos es decirle a cada uno de nuestros clientes qué es lo que tiene que hacer y se va al banco donde tiene su dinero y allí lo ejecuta. La cosa es muy simple, pero de lo que se trata fundamentalmente es de que la información que le van a ofrecer es técnicamente impecable, porque obedece a criterios muy bien modelizados, que sería el término, en función de las expectativas de riesgo que usted tiene y de cómo se está moviendo el mercado, y además Fielcapital.com le ofrece todas las semanas la posibilidad de estar informado perfectamente de cómo van todas y cada una de sus inversiones y eventualmente dónde podría moverlas. Si tiene que hacer cambios en esas inversiones, nosotros lo vamos a decir y le vamos a acompañar en la necesidad que pueda tener de cambio, que no quiere decir que sea siempre, ¿no? Hay personas, en función de ese perfil de riesgo, que necesitan cambios continuados y otros que a lo mejor tenemos clientes que ahora vamos a cumplir la semana que viene 3 años, que no han cambiado su cartera en 3 años porque no han tenido necesidad de cambiarla y tienen rentabilidades superiores al 40%, ¿no? O sea, eso es en función de cada uno. Pues Fielcapital.com, pruebe, porque desde muy poco dinero no hace falta que sea usted millonario, muchísimo menos va a poder, sobre todo, tener el control de su dinero, que es de lo que se trata. Al Bitcoin no habéis llegado todavía, ¿no? Bueno, lo tenemos como referencia, lo utilizamos en alguno de los fondos que invertimos, pero le va a costar, o sea que es más bonita la publicidad que... ¿Verdad? Sí. Te cuento esto porque se está celebrando ahora en Madrid, se ha celebrado unas jornadas sobre el blockchain, que es la tecnología que sirve de soporte al Bitcoin del que aquí hemos hablado. Ahora vamos con ello. Jefe, nada, pues buen fin de semana. ¿Qué quieres Igualmente, que te diga? Te queda todavía un viernes. En fin, Antonio Banda, muchísimas gracias. Fielcapital.com. El blockchain va a cambiar el mundo. Si se acuerdan, estuvo aquí Jaime Núñez Miller, está la entrevista en Intereconomía Tuve, hablando largo y tendido de la cuestión. Bueno, pues estas jornadas se examinan la tecnología que sirve de soporte a este asunto. Que no sabía yo que andaba Fielcapital con esta historia también. Vamos a ver. Bueno, lo que podemos. Conocer las aplicaciones de la tecnología blockchain en diferentes industrias. Este es el objetivo del debate Tocando Blockchain, casos reales, en el que expertos de diversas empresas se han reunido para explicar cómo esta innovadora tecnología afectará a nuestras vidas. El socio de consultoría, tecnología e información y responsable del Centro de Competencia Blockchain de Grant Thornton, Luis Pastor, informa sobre la necesidad de crear entornos de colaboración. Creo que iniciativas de consorcios, al final, que permitan que muchas empresas se sienten, que esto también es un hito y es bastante importante, a colaborar en proyectos tecnológicos y a investigar sobre la tecnología y a ver aplicaciones de alguna forma que van a ser reales en poco tiempo es importante. En el foro se han dado a conocer casos reales que se han llevado a cabo con esta tecnología en áreas humanitarias, financieras y legales. El fundador y director ejecutivo de Banku, Assis Gatnis, comenta cómo incluyen en el sistema financiero a más de 2 millones de personas excluidas en el mundo. Mucha gente, millones de personas que trabajan en cadena de valor de café, cacao o está creando la ropa y todo. Entonces nosotros estamos vivos en esos casos donde estamos creando pasaporte económico y identidad económica para esas personas que pueden salir de la pobreza extrema. Este primer encuentro es la primera de 10 reuniones para dar a entender esta tecnología al público general. Unos debates organizados por el Observatorio Blockchain que contarán con expertos que ya trabajan con la innovación, tanto de España como del resto del mundo. ¿Sabe usted para qué sirve fundamentalmente esa tecnología? Para que todos los intercambios se hagan con seguridad plena, con garantía plena desde el punto de vista de los derechos de uno. Porque al final siempre hace falta que alguien te garantice eso que se llama seguridad jurídica. ¿Y cuándo falla? Los bomberos. Grupo Orden 21. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas que es gracias. Precisamente, claro, es precisamente a lo que se dedican despachos como Grupo Orden 21, exacto, que de lo que se trata de oiga, que aquí a este pobre han abusado de él. Pues alguien tendrá que recurrir. Bueno, he aquí el trabajo robin hoodiano al que se dedica el Grupo Orden 21. Que ahora tenemos encima de la mesa la cuestión de las cláusulas suelo. Sí, los gastos de constitución. Los gastos de constitución. Y la compraventa sobre el plano. El follón de Popular. El follón del Banco Popular. Las plusvalías. Exacto. El resto de cláusulas que figuran en una hipoteca y que son nulas de pleno derecho. El vencimiento anticipado
el interés de demora cuando te pretenden cobrar unos intereses desorbitados, superiores a lo que marca la propia legislación. En fin, tenemos un buen galimatías. ¿Tenéis ya sentencias sobre alguna de estas cuestiones? Estamos empezando a recibir sentencias sobre cláusula suelo y sobre gastos de constitución de hipoteca. También sobre compraventa sobre plano. Y por suerte podemos decir que en las dos primeras estamos hablando del 99%. Ese 1% es porque en una de los procedimientos no nos han estimado los gastos de constitución de hipoteca, no nos han estimado el impuesto de actos jurídicos documentados, en una de ellas, en las demás sí, en todas. De hecho, aquí en Madrid la última que ha salido ha sido ahora en Alcorcón, creo recordar, que también estima íntegramente todo, además con un razonamiento jurídico muy razonable. En la cláusula suelo, estamos en el 100%, y en la compraventa sobre el plano estamos en el 98-99% por cuestiones de que han sido sociedades las que han comprado en lugar de un consumidor, etcétera. Pero qué interesante es eso. Vamos a recordar en qué consiste este último asunto, porque todavía hay mucha gente que no se ha enterado de que puede recuperarlo. Estamos hablando de gente que acude a una promoción porque busca una casa, le dan un plano, aquí en este solar que ves, hijo mío, aquí está el plano, exactamente. Tu plano, ves qué bonito va a quedar. Y dices, me gusta esta, ahí estamos. Me gusta esto. Un día de repente llegas allí, claro, y solo está el solar, nada más. Claro, la cuestión es, como prácticamente todo el mundo ha comprado su casa, compra sobre el plano, firmas un contrato privado de compra-venta, das unas cantidades a cuenta, vas dando cantidades a cuenta hasta el momento en que se firma la escritura, la casa está terminada y te la entregan. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en muchas situaciones, y por culpa sobre todo de la crisis inmobiliaria, nos hemos encontrado con que ni casa, ni plano, ni dinero que habías entregado. Y cuando has ido a reclamar a la promotora, los tribunales te han dado la razón, han dicho sí, este señor tiene la obligación de devolverle el dinero, pero como no tiene, pues no se lo puede devolver, porque la eficacia no está en conseguir una victoria en el tribunal, que esa es la primera parte, sino en recuperar el dinero que has perdido, que es lo importante, ¿no? Entonces, ahí hemos andado todos los despachos durante bastantes años, hemos andado en una pelea jurídica, había bastante discrepancia, los tribunales daban la razón y condenaban, porque entendíamos, una parte importante, entendíamos que los bancos que recibían esas cantidades a cuenta, al amparo de la ley del 68, tenían que ser de algún modo responsables. Y efectivamente el Tribunal Supremo en el año 15, en diciembre del 2015, dictó una sentencia en la que dijo, mire, olvídense de esa defensa numantina que hacen ustedes bancos, de que tiene que haber una cuenta especial, que tiene que estar... Eso es culpa de ustedes. Si el comprador de la vivienda o el promotor ha entregado el dinero en su banco, usted, banco, es el responsable de que ese dinero esté protegido. Y si usted no lo ha protegido, usted paga. Sí, eso está bien, porque efectivamente cuando uno se compra, hace una de estas operaciones, no da el dinero en una cesta, ni en un saco, donde lo coge el que ha comprado la casa. No, hay un... Claro, ahí ¿no? Lo normal es que sea o bien desde el propio comprador por transferencia al banco, o normalmente también pues o has entregado un cheque, un pagaré, una letra de cambio, y el promotor lo ha ingresado en un banco. En ese banco donde lo ha ingresado el promotor, ese banco es responsable solidario con el promotor, y ese banco está obligado a devolver las cantidades que se hayan recibido allí. De hecho, la última sentencia que tenemos en ese sentido condena tajantemente al banco a la devolución, y además lo dice de manera clara y terminante, no ha lugar a interpretación. Hay sentencias ya pues dictadas acerca de esto que implican la recuperación del dinero por parte del cliente. Es verdad que es en primera instancia, y es verdad que los bancos siguen apelando a pesar de la gran cantidad de sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en este tipo de asuntos ha fallado desde el diciembre del 15 en adelante, es decir, en año y medio. Ha fallado como 30 sentencias de compraventa sobre el plano, donde pone de manifiesto y la continuidad de esa doctrina que estableció en el año 15. Si aún no ha tomado usted ninguna medida y se encuentra en una situación como las que hemos descrito, le recuerdo, Grupo Orden 21, saben lo que tienen que hacer. Una cosa, Javier, la gente suele decir, no, pero lo mío hace mucho tiempo, que estén tranquilos, todo aquello que haya pasado menos de 15 años se puede reclamar todavía. 15, está bien. Por lo tanto, y con otra, la gente dice, no, pero los tribunales cuando terminarán, miren, los tribunales tardan
son lentos en España, tardan, pero llega a su destino. Y el tribunal condena a pagar la cantidad entregada más los intereses de esa cantidad desde que se entregó hasta que usted la vuelva a cobrar. De manera que a veces merece la pena, bueno, a veces no, seguro que merece la pena. Merece la pena. Por supuesto. Un asunto más, el Banco Popular, que también andabais metidos en esta cuestión. Ahí estamos. Pues por un lado el Banco Santander se ha querido quitar, y se va a quitar mucha gente de en medio, sacando ese compromiso de pago mediante una obligación perpetua, que veremos a ver en qué termina, con unas condiciones determinadas que deben cumplirse y por supuesto renunciando a cualquier acción judicial. Nosotros en el despacho, cuando nos han preguntado sobre ello, hemos aconsejado siempre que no lo firmen. Es verdad que una obligación perpetua del Banco Santander pues es una garantía de que el día de mañana tendrá un valor, pero es verdad también que te la están ofreciendo a un tipo de interés muy bajo, el 1%. Y al 1% se supone que el interés, esa obligación tendrá valor a la hora de poderla vender en el mercado secundario o en el mercado primario, tendrá valor si los intereses están por debajo de cero, si no, no tiene valor, porque la rentabilidad que se va a obtener, dado que nunca puedes recuperar el importe, la rentabilidad que vas a obtener es el interés que te paguen por ella. Si usted la tiene y me la quiere vender y solo pagan el 1%, evidentemente, para que yo le pague una cantidad razonable, imagínese la cantidad de tiempo, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, la Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite una demanda de la OCU y están empezando a pedir documentos y bueno, estamos estudiando si acompañar a esa acción penal o seguir nuestra vía civil como teníamos previsto. Ya veremos. Una cosa más, la última, plusvalías. Vamos a recordar cómo estaba este asunto. Pues plusvalías, estamos hablando de las plusvalías que aplican los ayuntamientos al terreno cuando tú compras. Cuando tú vendes. O sea, tú has comprado con una cantidad determinada y al venderlo, pero si resulta que eso que estás vendiendo lo estás vendiendo por un precio menor del que lo compraste, ¿la plusvalía dónde está? En ningún sitio. Claro. Y por lo tanto los tribunales han dicho que como no hay plusvalía no se tiene que pagar ese impuesto. De manera que hay que reclamar, si ya lo ha pagado y han pasado menos de 4 años desde que lo pagó, hay que reclamarle al ayuntamiento la devolución de ese ingreso y si no lo devuelve, evidentemente hay que proceder judicialmente contra él. Y si no lo ha pagado, todavía igual, si ha vendido la vivienda y todavía está en periodo de pago, también hay que reclamar para que no se proceda al pago y poder luego seguir evitando el pago de una cantidad que no tienes que pagar porque no se ajusta al principio normativo del tributo que establece la plusvalía. Que sí, que vale la pena que usted se fíe de los profesionales que conocen la materia y que trabajan precisamente en ella, como Grupo Orden 21. 91-806-0396 es el teléfono, la web www.grupoorden21.es, grupoorden21.es y Manuel Martín al aparato. Buen fin de semana. Gracias. No te veo hasta la semana que viene. Eso es. Nosotros vamos enseguida con Pío Moa. Hoy es jueves, toca el repaso a la historia y esta semana solo se podía hablar evidentemente de una cosa, del 18 de julio, claro, de 1936. Pero antes, me gustaría contarles una auténtica cacicada que ha pasado en Aragón, donde quieren multar a la gente con 150.000 euros por cantar el Cara al Sol. Es una cosa, en fin, para no creérsela. Vamos a ver cómo lo contábamos ayer en el telediario y enseguida Pío Moa. Multas de 150.000 euros por cantar el Cara al Sol o por gritar Viva Franco. Es parte de las sanciones que contempla la Ley de Memoria Democrática que prepara el Ejecutivo de Aragón, cuyo objetivo será el de que nadie olvide el pasado franquista de nuestro país para no exponerse a repetirlo. La ley, según defiende el gobierno de Javier Lambán, pretende ser el proyecto legal más ambicioso de España en materia de memoria histórica, incluso más amplio que el aprobado por el Ejecutivo Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, las expresiones que ofendan a la dignidad de las víctimas de la Guardia Civil podrían multarse con hasta 150.000 euros. Y no es la única novedad en este ámbito. En Cataluña, el PDeCAT presentará otra ley para declarar nulos los juicios franquistas. La antigua Convergencia se ha basado en la ley alemana para exigir la reparación a las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como las sentencias que se dictaron. Fatal. Pues una pérdida de libertades total. ¿Cómo es? Un poco excesivo. Pues a mí me parece fatal. Mal, muy mal. ¿Pero eso ocurre?
Hombre, a mí no me parece bien que multen, pero sí que pusiesen una norma en la que se respetase los derechos. Un poco para recaudar, me parece. Una tontería. Libertad de expresión. Acabaremos como como hemos visto. Pues porque es mucho dinero, para una tontería. Yo puedo decir lo que me dé la gana, sin ofender a nadie. Estamos en España. Cada uno puede cantar lo que quiera, ¿no? Pueden decir lo que quieran, que les hacen de otra manera, ¿no? Si le gusta Lenin, pues estupendo. A mí me gustaba más Franco. Ya está. Bueno, o sea, esto es lo que hay. El Ejército de Tierra, noticia de hoy, se disculpa tras publicar una efeméride recordando el alzamiento cívico-militar de 1936. Dice el tuit que publica el Ministerio de Defensa, más concretamente el Cuartel General del Ejército de Tierra. ¿Hemos publicado esa efeméride? Sí. ¿Ha sido un error? También. ¿Pedimos disculpas? Por supuesto. Bien, yo preguntaría, ¿ha sido un error exactamente en qué? ¿Y disculpas por qué? Porque lo que dice la efeméride, que por cierto es la agrupación de apoyo logístico número 61, es el alzamiento cívico-militar de 1936, que fue exactamente eso, no fue otra cosa. Entonces es realmente asombroso, pero lo asombroso es que las instituciones del Estado hoy estén obligadas a seguir la interpretación doctrinal que ha fijado un grupo concreto de presión ideológica que ha dicho lo que pasó entonces hay que llamarlo así, golpe de Estado fascista, lo que usted quiera, no de esa otra manera. Bueno, pues razón de más para contar exactamente qué es lo que pasó. Parece mentira, pero bueno, hay que contarlo hoy, cuando hace 20 años todo el mundo lo sabía, pero hoy hay que volver a contarlo. Hay que partir del hecho de que tenemos una clase política, por llamarle clase, delincuente, lo vengo insistiendo muchas veces, que va contra la Constitución, contra las libertades, contra la libertad de expresión, contra todas las libertades, ¿no? Es lógico que esto ocurra después de la Ley de Memoria Histórica, que es una ley la ley de la checa, en definitiva, ¿no? Porque lo que hace es hacer de los torturadores y asesinos del Frente Popular víctimas del franquismo. Bien, entre otras cosas, aparte de que en ningún país democrático se impone por ley desde el gobierno lo que hay que pensar sobre la historia, ¿no? No, eso no es verdad. En Francia sí. Hay una ley sobre el tema de la colonización tremendo. Cada vez más. Por ejemplo, mira, el otro día Macron pidiendo perdón, peor todavía, reivindicando la culpabilidad del Estado francés en la deportación de judíos durante la Francia de Vichy. Bueno, vamos a ver. Sí, es un proceso general. Es un proceso general. Es decir, una cosa es que se investiguen todos los temas con libertad, que haya debates, etcétera, y otra cosa que el poder diga esto es así y hay que creerlo así. Y que no lo crea puede ir a la cárcel. Exactamente. Esto es a lo que estamos llegando no solo en España, sino en la Unión Europea. Esto tiene que ver también con el LGTBI y todas estas cosas, ¿no? Pero por no derivar demasiado, vamos a la cuestión. El hecho real es que esta clase política está creando un ejército a su medida. Un ejército cipayo, es decir, un ejército que está a las órdenes de otros países. No hay que olvidar que la gran política del PP y del PSOE, más aún del PP yo creo, es la de liquidar la soberanía española, entregándosela a la burocracia de Bruselas o al eje París-Berlín. Luego vemos a Rajoy en Letonia hablando de que quiere que un batallón español lidere a la OTAN en ese frente de preguerra con Rusia. Debería llevarle a algún español a preguntarse ¿y por qué vamos a declarar la guerra nosotros a Rusia? Pero se ve que es una pregunta que nadie se puede hacer. Pero es que además este ejército está siendo utilizado de manera vergonzosa en operaciones que llaman de paz y que son operaciones bélicas indudablemente, por intereses ajenos, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, es decir, en inglés. Bien, esto es la política general. Entonces, que el ejército, o los que llaman el ejército, estos cipayos, digan que se excusan que piden disculpas por haber puesto lo que realmente ocurrió. Pero lo que realmente ocurrió fue esto. Le voy a contar el conjunto del texto que publica la agrupación Logística 61,
¿Y cuál es la, digamos, denuncia pública que hace, por cierto, José Julio Rodríguez, el aviador de Podemos, ¿verdad?, que es el que saca los colores al ejército y tal? El texto decía así: en este día de 1936, el 18 de julio, oficialmente se inicia en toda España un alzamiento cívico-militar en el que participa la mayoría del ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla. Esto es lo que decía, que no puede ser más aséptico, en fin, el texto de la Agrupación Logística 61. Y esto a José Julio Rodríguez le parece hiriente, provocador, incluso fascista. Está bien, es normal que le parezca hiriente y provocador, porque toda esta gente vive no ya en la mentira, sino de la mentira. Toda esta gente vive de la falsedad. Vive de lo que denunciaba Gregorio Marañón como la mentira, la estupidez y la canallería. El hecho real es que, y lo que debemos saber todos, esto lo trato en el blog hoy, lo que debemos saber, debería saber todo el mundo, es que el Frente Popular partió de unas elecciones fraudulentas, como no hay la menor duda, fraudulentas, antidemocráticas y violentas. Ahí es donde quería ir yo precisamente. Nos quedan 12 minutos y me gustaría dedicarlos a ceñir exactamente lo que pasó el 18 de julio de la forma más, digamos, neutra posible. Es decir, partimos de la base de que hemos tenido en el mes de febrero del 36 unas elecciones cuyo resultado ha sido adulterado por la acción violenta de los piquetes de izquierda, circunstancia que en su día se denuncia, que hoy está sobradamente acreditada por innumerables trabajos, unos muy recientes, y cuyo resultado, sin embargo, es aceptado por la Presidencia de la República, que incluso maniobra para entregar a uno de los partidos el control de la segunda vuelta de las elecciones. Es que hubo varias cosas. O sea, el proceso electoral allí duró 2 meses hasta la eliminación de Alcalá Zamora. Como presidente, que eso lo eliminación ilegal, aunque tenía un aspecto de justicia poética, porque aquel cretino era el causante de todo lo que estaba pasando, con sus pretensiones de... para congraciarse con la izquierda. Empezando por disolver las Cortes en diciembre del 35. Que disuelve las Cortes básicamente porque se veía amenazado porque la Diputación Permanente de las Cortes le iba a encausar a él y a Portela Valladares por prorrogar ilegalmente los presupuestos. Entonces cortaron, disolvieron las Cortes y convocaron elecciones. Esto ya para empezar, pero esto digamos que es solo un aspecto. El aspecto real el hecho real es que fueron unas elecciones con fraude del principio al final, que incluyeron unas elecciones luego parciales, por ejemplo en Cuenca y en Granada, hubo que repetir en varios sitios, con una brutalidad de la izquierda terrible, y que desataron un proceso revolucionario extremadamente violento, extremadamente sangriento, 300 muertos en 5 meses. Porque una vez que se vulnera la ley y no pasa nada, ya todo el mundo la vulnera, que fue exactamente lo que ocurrió en aquel momento. Pío ha contado, y las fuentes son innumerables, testimonios de los propios responsables del Frente Popular de la época, la que todos ellos cuentan que efectivamente la violencia de los piquetes en procesos electorales, en Cuenca, en fin, en diferentes lugares, fue manifiesta y deliberada, y que fue esa adulteración de resultados la que hizo que la izquierda tuviera en el Parlamento una representación muy superior a la que le correspondía en realidad. Bien, entonces, pero aunque tuviera una representación superior, era la representación de unos partidos que iban a destruir la legalidad, que la destruyeron, que impusieron una tiranía antidemocrática, una tiranía que iba en dirección a un régimen de tipo soviético, que es lo que había intentado el PSOE, que era el principal partido del Frente Popular, lo había intentado en el 34 y había fracasado, pero seguía en la misma orientación. Entonces, esto es lo que realmente hubo. Esta es la segunda parte y es extraordinariamente importante. Perdóname, es que quiero ir paso por paso porque he constatado que todas estas cosas la mayor parte de la gente, sobre todo los más jóvenes, las desconocen por completo. Gana las elecciones en las condiciones que hemos dicho el Frente Popular. El partido más votado es el Partido Socialista, que renuncia a entrar en el gobierno porque ha decidido ya que va a hacer la política en la calle. Forma gobierno solo la izquierda republicana, es decir, la gente de Azaña, que eran golpistas, que efectivamente habían porque cuando perdieron las elecciones del 33 intentaron golpes de Estado y lo seguirán siendo, pero bueno, a esto iremos después. Y
la izquierda socialista tiene muy claramente en la cabeza la idea de que va a empezar a hacer la revolución desde la calle, no desde las instituciones. Sí. Y que va a utilizar a las instituciones como coartada para hacer lo que le dé la gana, mientras el pobre diablo de Azaña cree que teniendo en la mano los resortes institucionales va a poder controlar a la izquierda bolchevique, que va a ser que no. No, pero es que Azaña ya empieza por decir que el poder ya no saldrá más de sus manos, de las manos de la izquierda. O sea, que esos son los demócratas, ¿no? El Frente Popular se componía del PSOE, que era un partido revolucionario en aquella época, que quería montar aquí un régimen de estilo soviético. El PC, que era un partido agente de Moscú directamente y orgulloso de serlo. De la Esquerra separatista, en definitiva, de golpistas y de todo esto. En definitiva, era una alianza de revolucionarios, de demagogos golpistas y de separatistas. Este era el sentido general del Frente Popular. Lógicamente, esta alianza derivó a una situación en que la persistencia, la supervivencia de la nación española estaba en peligro, en grave peligro, en que estaba en grave peligro también pues la supervivencia de la cultura cristiana, que es la base de la cultura occidental, porque lo único en que estaban de acuerdo todos ellos era en liquidar a la Iglesia y en liquidar la herencia cristiana. En este contexto se ponen de acuerdo Azaña e Indalecio Prieto y muñen una maniobra que parece pensada por cerebros políticos españoles de hoy en día, por lo pedestre y garbancero, y es más o menos: vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, vamos a pegar una patada al Alcalá Zamora, le echamos fuera, te quedas tú, Azaña, con la presidencia, yo, Prieto, con el gobierno, y domamos a todo el mundo a la vez, a los azañistas y a los bolcheviques de largo caballero. Hacen un golpe, lo que luego Azaña Alcalá Zamora denunciará como un golpe institucional. De hecho lo era en realidad, porque retorcieron la ley, en fin, de una forma bárbara, y le sale mal. Pero digamos que el aspecto legal, que es evidente que es todo un fraude del principio al final, el aspecto legal es casi lo secundario. El hecho básico es que España estaba en vías de convertirse en un sistema totalitario, una dictadura, totalmente totalitaria, en que estaba en peligro de disgregarse por los separatismos, que eran parte de todo el montaje, y que es frente a esto, frente a lo que se revela una parte de la sociedad, una parte importante de la sociedad. Que empieza a conspirar ya a calzón quitado, llevaba haciéndolo desde finales del año, y lo que precipita las conspiraciones es que mientras tienen lugar estas maniobras palaciegas de Azaña y Prieto, que terminan mal, porque Prieto no acaba en el gobierno, están manifestándose en la calle en forma de algaradas, huelgas generales revolucionarias, asaltos, ya uno detrás de otro, sin parar, en lo que se llamó la Primavera Trágica. Sí. Es decir, es un proceso muy violento de asesinatos, de secuestros, de incendios, cientos de iglesias, muchas obras de arte importantísimas fueron destruidas. Periódicos de derecha, en fin, registros de la propiedad, invasiones de fincas, todo esto mientras la economía se venía abajo literalmente. Y el gobierno no hacía nada por impedirlo. Es que el gobierno era cómplice. Claro, a ver si y esto es muy importante cuando se habla del tema del golpe de Estado y la legitimidad o no. Es decir, en Granada, por ejemplo, los piquetes del PSOE, el PC, la CNT, sobre todo PSOE y CNT, lo queman todo. ¿Qué ideica se le ocurre al gobierno, concretamente al gobernador civil de Granada? Repartir carnés de policía entre los de los piquetes para que pongan orden. Y es la locura. Entonces has convertido a los delincuentes en policías y a partir de ese momento, bueno, al final es... Bueno, digamos que, vamos a ver, la propaganda, que todavía se cree en mucha gente porque efectivamente es machaconamente repetida por el cine, por los medios, por los partidos, es que el Frente Popular era un régimen, en realidad había destruido la República, la legalidad republicana, pero que era un régimen normal, democrático, que es asaltado por unos militares medio locos, por decirlo de alguna manera. Esto es completamente falso. O sea, el Frente Popular estaba compuesto de políticos delincuentes que estaban imponiendo un desorden absoluto en la sociedad, que no tenían ni idea de economía, entre otras cosas, y que estaban llevando al país a la ruina.
y al peligro de disgregación, y que estaban empujando hacia un sistema totalitario. Es contra eso, contra lo que se rebela una parte de la sociedad, no solo los militares, porque el golpe militar fracasa enseguida, golpe de Mola, fracasa enseguida, y, en fin, la mayor parte del dinero, de las industrias, de las ciudades más importantes, queda en manos del Frente Popular. Yo creo que cualquiera que no fuera Franco se habría retirado y se habría marchado. Muy probablemente, con el dinero. Pero vamos a terminar un poco el proceso, es decir, la primavera trágica es quizá lo más importante de todo, porque a partir de este momento, puesto que ya el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, empiezan, lógicamente, las conspiraciones, tal. Aquí hay un elemento fundamental, que es que a partir del mes de julio las cosas se tensan hasta el extremo y las milicias de los partidos de izquierda campan a sus anchas. Los de derecha no, porque el gobierno, mientras tanto, los ha ido metiendo en la cárcel. José Antonio Primo de Rivera está en la cárcel ya desde el mes de abril por un cargo, por otra parte, perfectamente absurdo. Y todo estalla con el asesinato de José Calvo Sotelo, perpetrado, hay que recordarlo siempre, por policías. Claro. Policías y milicianos del PSOE. Y milicianos del PSOE. ¿Qué es la cuestión? De Prieto. Es decir, algo muy parecido a la Guardia Nacional Bolivariana de hoy, donde no sabes quién es un agente de la autoridad y quién es un sicario del partido, todos a la vez. Bueno, el caso es que así fueron las cosas. Pero importa, en el artículo que publico, me importa encuadrarlo esto en la situación histórica que se crea realmente a partir del desastre del 98, que crea una crisis moral tremenda, una hispanofobia, un ataque a la Iglesia, un ataque a la historia de España. Es cuando crecen entonces los separatistas, que hasta entonces eran nada. Es cuando crece el terrorismo anarquista, cuando crece la demagogia del PSOE, el PSOE fue siempre un partido intelectualmente muy pobre, paupérrimo. Curioso, ¿eh? Hoy también es una cosa asombrosa. Hoy también. Bueno, pues esto... Es que además expulsa a sus intelectuales. Vive de la demagogia más grosera, ¿no? Bueno, pues que hay gente que ha intentado ponerlos en vereda, pero da igual, ¿eh? El resultado de eso fue el hundimiento del régimen liberal de la Restauración y, después de una breve dictadura, la Segunda República. La Segunda República fue el régimen precisamente de aquellos que empezaron a tener fuerza después del desastre del 98 y llevaron al país al caos. La República fue caótica, pero el Frente Popular fue ya criminal. Era un intento de crear aquí en España una situación, ya digo, de totalitaria y de disgregar a España, en definitiva, ¿no? Esto es, digamos, desde el punto de vista histórico general, lo que ha ocurrido. El franquismo solucionó esos problemas. Cuando muere Franco, ya no existe todo aquello que creó el 98 y luego la República, aquellos odios feroces, porque entre ellos mismos, el Frente Popular, no hay que olvidar que se mataron a mansalva y se mataron a mansalva. Bueno, pues esto es cuando termina. Los odios han desaparecido. En el 75, cuando muere Franco, los odios en la inmensa mayoría de la población han desaparecido. Todo aquello suena a cosa muy antigua. Sí. Es un país próspero. Sí. La República, fue un aumento de la miseria brutal, ¿no? Del hambre y de todo, ¿no? La República. El país es próspero, es un país industrializado, es un país que está orgulloso de sí mismo. No tiene todavía esa idea que se ha creado después de la leyenda negra, asumiendo la leyenda negra y que España es una porquería, que su historia no vale para nada, etcétera, y cualquier cosa que vaya contra eso es buena. Bueno, esto llega el referéndum del 76, en el cual se plantea: vamos a democratizar el país, pero ¿cómo? Desde el franquismo, desde los logros del franquismo, desde la legitimidad del franquismo, o saltando por encima de 40 años, desde la supuesta legitimidad del Frente Popular, que sabemos que es fraudulenta del principio al final. Bueno, los rupturistas, la oposición quería la ruptura. Sí. Lo que se impuso por una abrumadora mayoría, más que en la Constitución, fue la reforma, de la ley a la ley, de la legitimidad franquista a la legitimidad democrática. Eso era inevitable porque era lo que quería la gente. Les ha costado decenios enteros de propaganda, 40 años de propaganda, de falsificación sistemática, etcétera,
les ha costado llegar a la situación en que estamos hoy, en que la inmensa mayoría no sabe lo que pasó, tiene una idea completamente falsa de lo que pasó e incluso y está de lo que recuperando. ella misma vivió, que Sí. es una cosa asombrosa. Vamos a acabar el programa de hoy, si da tiempo, con una explicación de lo que es la ventana de Overton, es decir, el procedimiento por el cual el poder puede convencer a la gente de que la realidad no es la que cabalmente cree, sino otra distinta, la que el poder quiere. Y esta es la situación que se ha creado hoy efectivamente en España. Lea ese artículo de Pío Moa en la Gaceta hoy sobre el contexto histórico en largo plazo del 18 de julio, que es francamente interesante. Nosotros hemos irnos a la publi antes de que En una hora con la historia. historia hablaremos este sábado de las claves del separatismo catalán. Como hemos hablado en el anterior, de cómo la ETA se hizo, o más bien la hicieron grande. Perfectamente. Don Pío Moa, buen Hasta fin de la semana. próxima. Publicidad y a la vuelta más información. (14:36), estamos de vuelta. Le cuento que el Banco Central Europeo mantiene los tipos en cero patatero, que el Banco Central Europeo seguirá, por tanto, con su programa de compra masiva de deuda pública de nuestros países, por tanto seguiremos endeudándonos a lo que el Banco Central Europeo quiera. Dos, que Pedro Sánchez insiste en la España plurinacional y ahora proclama el carácter nacional del País Vasco, lo cual, en fin, no deja de estar mal para el Partido Socialista Obrero Español, que disuelvan el PSE, ¿para qué lo quieren entonces? Bien. Y tres, que como usted sabe, Jordi Turull ha negado la entrada a la Guardia Civil pese a la orden judicial en el Parlamento, en la presidencia de la Generalitat, donde había acudido con una, insisto, orden judicial buscando documentación. Lo normal sería que el señor Turull estuviera esta tarde en calabozo, porque si yo aparece ahora por ahí la Guardia Civil y le niego la entrada en Intereconomía, amparándome en mi carácter, no lo sé, en mi excelsa belleza, por ejemplo, acabaré en la cárcel. ¿Por qué no Turull? Bueno, en fin. Vámonos a abrir, ya iremos a este asunto un poquito más tarde. Ahora son las 14:37, vamos a abrir página internacional y nos vamos a la misteriosa reunión, ya sencillamente hilarante, de Putin y Trump, que se ha convertido en el último muñeco que exhibe el establishment contra el presidente norteamericano. Vamos a verlo. De enferma tachó el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, la información sobre su supuesta segunda reunión secreta con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la cumbre del G20. Lo hizo en su cuenta de Twitter. En otro mensaje, el presidente de los Estados Unidos declaró que los medios que difunden las noticias falsas son cada vez más deshonestos, ya que son capaces de presentar hasta una cena en una cumbre como un evento siniestro. Desde la administración norteamericana puntualizaron que entre los líderes no hubo ningún segundo encuentro. Afirmaron que los mandatarios solo mantuvieron una charla al final de la cena. ¿Cómo empezó este escándalo mediático? Acompáñenme precisamente para que veamos algunos de los titulares que han aparecido. Como se puede ver, todo comenzó cuando la prensa occidental difundió la información sobre la reunión privada entre Trump y Putin. Algunos incluso la calificaron de secreta, subrayando que fue la Casa Blanca quien reveló los detalles de la cita. Por su parte, desde Washington tacharon de absurdas estas noticias. Desde Moscú, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, denunció que las numerosas insinuaciones en los medios de comunicación muestran su obsesión con el tema. También destacó que las personas que dicen que Trump rompió el protocolo al haber mantenido la reunión con Putin buscan socavar su autoridad. Sin embargo, este no es el único escándalo vinculado a las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. RT logró conversar precisamente con Natalia Veselnitskaya, la abogada rusa que mantuvo un encuentro con el hijo de Donald Trump antes de las elecciones presidenciales para supuestamente proporcionarle información perjudicial para la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton. La mujer declaró que está dispuesta a comparecer en el Congreso para contar la historia real. Esto es una persecución. Es una persecución y por ello reitero que voy a hablar en público solo en un marco legal. Si el Senado desea conocer la historia real, la contaré con gusto y compartiré todo lo que quería decirle al señor Trump y lo que quería contarle al Congreso el año pasado, pero cambió de agenda.
Hay una cosa bastante asombrosa, y es que mientras el establishment, es decir, el poder de Estados Unidos, insiste en que el presidente de los Estados Unidos es poco menos que un agente ruso, ¿qué digo ruso? Soviético, la realidad es que la política práctica que está desarrollando Estados Unidos con Donald Trump sigue viendo a Rusia como la amenaza principal desde el punto de vista militar. Aquí hay algo que no encaja, o mejor dicho, todo o nada encaja, ¿verdad? El otro día en el detrás de la noticia de Eva Gollinger contaban, bueno, cómo se percibe la amenaza militar rusa desde los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que España tiene tropas desplegadas en Letonia para hacer frente a Rusia, como luego veremos, la cosa tiene su importancia. Rajoy acaba de volver de allá, de Letonia. ¿Cómo se ve la amenaza militar rusa desde Estados Unidos? Vamos a verlo. Por primera vez en 26 años después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos publica un informe detallado sobre el poderío militar de Rusia. La divulgación del informe preparado por la Agencia de Inteligencia de Defensa, que es del Pentágono, ha revelado la importancia que Washington está prestando a la influencia y el resurgimiento militar de Rusia en el mundo. El informe destaca el creciente poder y la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas y sus habilidades con las tácticas y estrategias de guerra moderna, incluyendo la ciberguerra. El informe hace énfasis en la asombrosa eficacia de Rusia de modelar el ambiente informático y comunicacional a favor de sus intereses, mencionando incluso a esta cadena RT como un brazo de influencia comunicacional de los intereses rusos. El actual gobierno de Donald Trump ha indicado su deseo de colaborar con Rusia en la lucha contra el terrorismo, particularmente en el caso de Siria, donde Rusia juega ya un rol fundamental en la búsqueda de una resolución de ese conflicto sangriento. Últimamente, las acciones agresivas y belicistas del gobierno de Trump contra Siria pues han provocado fuertes advertencias de Moscú sobre el peligro de escalar el conflicto aún más, en lugar de cooperar con la coalición liderada por Rusia, que además incluye a Irán y el gobierno sirio, para derrotar el avance del Estado Islámico. Lo que sí está claro es que el Pentágono está tratando a Rusia como un adversario y no como un socio en la lucha por la paz y la seguridad global. Vean más sobre este tema a continuación. El poderío militar de Rusia está en auge, alerta el último informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Según el documento, las Fuerzas Armadas rusas cuentan con menos efectivos, pero son más móviles y equilibradas que el ejército soviético. Pero además de las estimaciones, se dan las explicaciones de esta evolución militar. El deseo ruso de ser el líder de un mundo multipolar y recuperar el estatus de gran potencia que tenía en tiempos de los zares y en los últimos días de la Unión Soviética requiere una fuerza capaz de impedir cualquier agresión, luchando en variedad de conflictos. A pesar de una desaceleración económica que afectará al calendario de la construcción de todas las capacidades planeadas por los militares rusos, Rusia está desplegando rápidamente una fuerza moderna que puede desafiar a sus adversarios y fundamentar sus aspiraciones a ser una gran potencia. El documento también da otras causas del refuerzo de las capacidades militares rusas, entre ellas la profunda e inmutable desconfianza que Moscú tiene respecto a Washington. La inteligencia estadounidense está segura de que el Kremlin está convencido de la intención de Estados Unidos de imponer un surtido único de valores globales e intervenir en los asuntos internos de Rusia con el objetivo de cambiar el gobierno. Mientras tanto, el presidente del país eslavo tiene sus propias explicaciones. Solo nuestras Fuerzas Armadas modernas, potentes y móviles, pueden garantizar la soberanía y la integridad territorial de nuestro país y proteger tanto a nuestros aliados como a nosotros de cualquier agresor potencial, de la presión y chantaje de parte de aquellos a quienes no les gusta una Rusia fuerte, independiente y soberana. El informe aconseja que para prevenir posibles conflictos, Estados Unidos necesita anticiparse en vez de reaccionar a las acciones rusas y ser más consciente de los objetivos y capacidades de Rusia. Mientras tanto, algunos expertos afirman que no existe la amenaza rusa proclamada repetidas veces por funcionarios estadounidenses, sino que es el país norteamericano el que amenaza a Rusia. Es Estados Unidos la que ha ido a las fronteras de Rusia, ha expandido su enfoque misilístico hasta los países bálticos, en Polonia, en Rumania, así que todo es pura propaganda. La realidad es de que el cerco que ha creado Estados Unidos contra Rusia es una amenaza y aquí lo que ambos tienen que encontrar
es respetar sus respectivas esferas de influencia, ya que Rusia pues nunca ha atacado a Estados Unidos, ni se ha metido en sus zonas de influencia. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de propaganda barata. No es el primer informe de este tipo. Anteriormente, desde 1981 hasta la disolución de la URSS, se elaboraba cada año un reporte sobre el poderío militar de la Unión Soviética. ¿Estados Unidos ha vuelto a los tiempos de la Guerra Fría? Analizamos más ahora sobre lo que hay detrás de ese informe del Pentágono sobre el poder militar ruso y conversamos con el experto militar ruso Konstantin Sivkov, quien nos acompaña desde Moscú. Gracias, Konstantin, por estar aquí en Detrás de la Noticia. De nada, es un placer colaborar con RT. En primer lugar, Konstantin, ¿cómo interpretas la publicación de este informe de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa hoy en día? ¿Significa que el Pentágono está considerando a Rusia como una seria amenaza militar por primera vez desde la caída de la Unión Soviética? El Pentágono hoy ve a Rusia como una grave amenaza militar. Antes el potencial militar de Rusia incluso era mayor que ahora. Sin embargo, las fuerzas políticas que entonces estaban en el poder en Rusia eran controladas desde Occidente. Por tanto, el potencial militar de Rusia no representaba amenaza para Estados Unidos. Actualmente, el poder en Rusia pertenece a las fuerzas patrióticas que defienden los intereses de Rusia. Por eso el Pentágono percibe las Fuerzas Armadas rusas como una amenaza real. Hoy Rusia es el único país en el mundo capaz de destruir por completo la civilización occidental con un solo ataque nuclear. Por eso el Pentágono publica esta información sobre el potencial militar ruso. Está bien que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN rodean a Rusia con bases militares, pero cuando Rusia protege a sus intereses, como en el caso de Ucrania y Crimea, es una amenaza al Occidente. La guerra mediática es uno de los componentes clave de la confrontación entre Estados. El enfoque de Estados Unidos y otros países occidentales en la amenaza militar rusa persigue fines meramente mediáticos. En primer lugar, presentar a Rusia como enemigo para los pueblos de la civilización occidental, para Estados Unidos y los países de Europa. En segundo lugar, convencer a los contribuyentes de la necesidad de seguir incrementando la potencia militar de Estados Unidos y la OTAN en general, y persuadir a nivel internacional, a nivel de la ONU, que Rusia, como una fuente de amenaza bélica, debe ser detenida. Y para detener a Rusia, se propone implementar las sanciones económicas. Dicho de otra forma, una guerra económica contra Rusia. De este modo, la campaña mediática de Occidente tiene el propósito de, en primer lugar, desatar una guerra económica contra Rusia y luego también una guerra común, principalmente con métodos híbridos. Hablamos de la guerra de información, Konstantin, porque en el informe del Pentágono señalan a esta cadena RT como evidencia de la creciente influencia de Rusia en el ámbito comunicacional. Estados Unidos ha perdido su influencia ante la opinión pública mundial. ¿Cómo evalúas medios como RT en cuanto a la batalla comunicacional y el acceso a la información? Y también, por favor, la ciberguerra, ¿es una amenaza real al poder de Rusia tal como lo tratan en los medios estadounidenses? La eficacia de la guerra mediática depende de muchos factores, y la intensidad y la potencia de los canales de emisión no es en nada el factor principal. El factor más importante es el contenido informativo, que se transmite a través de los medios de comunicación. La causa principal de que Estados Unidos y Europa Occidental fracasan en el espacio mediático es que su contenido, en primer lugar, es falso. Además, esta falsedad es demasiado evidente, y la gente ya no cree en estas mentiras. En segundo lugar, influyen los fracasos vividos durante la primavera árabe y las operaciones anteriores en Irak y Afganistán, que demostraron toda la falsedad de los argumentos utilizados para iniciar estos conflictos. Y tercero, conviene mencionar que a pesar de que la capacidad informativa de Estados Unidos y en general de Occidente es colosal, todavía carecen de un sistema bien definido de la planificación y organización de las operaciones informativas. Apuestan por el uso masivo de las herramientas informativas, algo que no es decisivo en una confrontación informativa. Precisamente, RT desarrolla una política informativa bien equilibrada. Esmeradamente elige los temas, el orden y la forma de su presentación. Elige el público al que dirigirse, el algoritmo de su interacción con el público. Por eso gana esta guerra informativa. Además, RT ofrece información más realista y mucho más veraz que la que dan los medios de comunicación occidentales. Estas son las razones que permiten a la Federación de Rusia
ganar terreno en el campo informativo, pese a todos los esfuerzos del mundo occidental. Bueno, agradecemos muchísimo a Konstantin Sivkov por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. Muy amable, muchas gracias. Suerte, bienestar y felicidad para todos. Y en Estados Unidos es como si nunca hubiera acabado la Guerra Fría. Después de la elección de Donald Trump, la amenaza roja ha tomado primero plano en todos los medios de comunicación. Tal vez en lugar de escalar las tensiones y amenazas, ambas potencias nucleares, y hay que recordarlo, nucleares, deberían buscar la forma de cooperar por el bienestar mundial y la seguridad global. Bueno, importante, ¿verdad? Claro. Es que las cosas están como están y efectivamente desde el punto de vista político práctico para Estados Unidos Rusia sigue siendo una amenaza militar. El problema está en que para algunos de sus aliados no tendría por qué serlo y pienso particularmente en los aliados europeos y en España. Si uno es polaco o letón, es lógico que tenga miedo a Rusia. A Polonia se la han invadido los rusos muchas más veces que los alemanes y en el último siglo 3 veces, ¿verdad? Pero que España dedique sus recursos militares a un frente de preguerra en Letonia contra Rusia es rarito. Rajoy estuvo allí, estuvo con nuestros soldados, por cierto algunos de ellos de mi vieja unidad, así que un abrazo para todos. La pregunta es por qué y para qué. Y sobre este asunto debatían el otro día en Russia Today nada menos que el general Pedro Pitarch y Jorge Verstringe. Y fue un debate muy interesante. Vamos a ver si le parece la información y el debate. Así. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, visita el contingente militar español desplegado en Letonia en el marco de una misión de la OTAN. Antes, Rajoy valoró la labor de los soldados de la base de la Alianza en Estonia. Precisó que contribuyen a la seguridad común de toda Europa. Como saben, Estonia es uno de los países de la Alianza más alejados de España. Y alguien podría pensar que también alejado de nuestros intereses nacionales. Yo les digo que no es así y que nuestros intereses de seguridad están también en la solidaridad con nuestros aliados y en el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Por todo ello, ustedes desde aquí contribuyen a una Europa y a una España también cada vez más segura. En Estonia, España tiene desplegado un contingente desde el año 2006 que cuenta con 5 casas y 128 efectivos. Además, en Letonia se han establecido en las últimas semanas más de 300 militares españoles. La alianza justifica su misión en Europa del Este con la necesidad de defenderse ante una hipotética agresión por parte de Rusia, algo que desde Moscú ven como pasos hostiles y una violación de los acuerdos de no ampliación de la OTAN hacia el este de Europa. Vamos a comentar el despliegue militar español en el Báltico con 2 especialistas en este terreno. Tenemos con nosotros en directo a Pedro Pitarch, que anteriormente fue un mando del Cuerpo del Ejército Europeo, y al profesor de Ciencias Políticas Jorge Verstringe. Muy buenas, gracias por estar con nosotros. Rajoy ha dicho que los militares españoles desplegados en el marco de la misión de la OTAN contribuyen a la seguridad de España y de toda Europa. ¿Es tan necesario un despliegue de esta magnitud para preservar la seguridad española en específico? Comenzamos por usted, Pedro. Bien, en la cumbre atlántica de Varsovia de hace un año exactamente se decidió este despliegue de 4 batallones en los países bálticos y Polonia, y entonces España lo que hace ahora mismo es hacer honor a su compromiso de solidaridad atlántica y por tanto contribuye a ese despliegue. Ya lo ha dicho el presidente, que son razones de solidaridad las que han motivado fundamentalmente, y de seguridad de España, las que han motivado fundamentalmente este despliegue, esta contribución española al despliegue aliado. Jorge, ¿qué opina usted sobre este despliegue de esta magnitud? ¿Realmente las fronteras de los países bálticos podrían representar una defensa a la seguridad y a la soberanía de España? O sea, los militares españoles, como corresponde a todo militar digno del título de militar, obedecen a su gobierno, y el gobierno a su vez cumple acuerdos internacionales
con países más o menos aliados, más o menos próximos. Si tienen que estar allí, pues que estén. Ahora, lo que no entiendo exactamente es por qué tienen que estar. Es decir, que no lo comprendo porque no logro en ningún momento ver cuál es la posibilidad de una supuesta agresión rusa a los países bálticos. O sea, ya Rusia tiene suficientes pobres como para no incorporar más pobres, ¿verdad? Ver, es evidente que Rusia no va a hacer esto. Es evidente que la OTAN cumple una función. La función que cumple la OTAN consiste en poder dotar a Estados Unidos y a sus aliados, que son casi todos islas fuera de lo que se llama en geopolítica la gran isla mundial, de puntos de apoyo en la gran isla mundial para poder intervenir, por la sencilla razón de que el poderío militar de Estados Unidos sería irrelevante sin esas bases fuera del territorio norteamericano y situadas en Europa, en Asia, en África, en una especie de curioso cinturón que rodea la antigua Unión Soviética y que rodea a Rusia, que va prácticamente hasta Kamchatka y que empieza en los países bálticos. Es lo que se ha llamado, por cierto, el creciente de luna de la crisis, y todas las broncas que hay actualmente arrancan prácticamente, ¿verdad?, desde el sur de Finlandia hasta Kamchatka. Y casualmente, detrás está Rusia, a la que la OTAN, en la medida posible, sueña con empujar lo más lejos posible hacia el este. Ahora, Pedro, que quisiéramos saber qué tipo de amenazas, en qué fundamento se basa la OTAN para asegurar que Rusia representa una amenaza y que en este caso estarían realizando estas maniobras para poder hacer frente a una hipotética agresión por parte del ejército ruso al territorio europeo. Bien, realmente hay un efecto inicial, que es considerar a Rusia como heredera, que lo es, de la antigua Unión Soviética, que sí que estaba definida como una amenaza para la OTAN. Realmente los acontecimientos de hace pocos años, con la vuelta de Crimea a la patria rusa y el problema civil que hay en Ucrania, no ayudan mucho a despejar este problema o esa percepción de amenaza por parte de Rusia. Quiero decirle, sin embargo, y volviendo un poco atrás a su pregunta, que el despliegue de estos batallones multinacionales en los países bálticos tienen muy limitado significado operativo. Estamos hablando de batallones frente a un enemigo supuesto, como sería Rusia, con el poderío militar que supone. Lo que sí que tiene un gran significado es en el orden político y en el orden estratégico, porque lo que se hace con este despliegue es inscribir sobre el terreno el compromiso de las naciones aliadas para la defensa común. Esto es lo verdaderamente importante, más allá de su potencia militar, que, como les digo, es muy reducida. Jorge, ¿cree usted que este tipo de comportamiento de la OTAN podría aumentar la carrera armamentística, podría aumentar estas tensiones entre Rusia y los bloques occidentales? Claro, es evidente que lo puede incrementar. Lo que deberíamos empezar a hablar con claridad es de esto. La OTAN es un instrumento al servicio de Estados Unidos y de las potencias anglosajonas. Y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la OTAN, como se crea el CENTO, como se crea la OTASE, la OTAN en el lado occidental, el CENTO en Oriente Medio y la OTASE en Asia. Es un mero instrumento al servicio de Estados Unidos. Es así. Sí, vamos a ver, cuando se habla de la OTAN, sirve para defendernos. ¿De quién? De Estados Unidos. Porque no es Rusia la que está bombardeando en Afganistán. En Irak, bueno, tampoco. En todo caso, en Siria. En Libia no. En Mali tampoco, en Centroáfrica tampoco, en el Sahel tampoco. O sea, yo comprendería que se pudiese llamar a la OTAN un organismo internacional de defensa siempre y cuando Rusia formara parte de la misma. Pero casualmente no forma parte de la misma. No se le da entrada. ¿Por qué? Ahora, el presidente Donald Trump... Sí, diga, Jorge. No, digo que yo juraría que el enemigo es en estos momentos el terrorismo islámico, que está muy infravalorado, porque cuidado, que se está extendiendo a toda velocidad por el centro y el sur de África. Y no Rusia, que no, Rusia no molesta a nadie.
La última medida, por ejemplo, que ha adoptado el Senado norteamericano, de anunciar sanciones a empresas europeas que ayuden a construir el famoso gasoducto que arranca de Rusia para terminar en Hamburgo, aplicando una típica doctrina extraterritorial de las leyes norteamericanas. ¿Eso es una política agresiva? Yo jamás he visto a Rusia imponer su legislación a los demás países como lo hace Estados Unidos. Vamos a hablar con claridad, hombre. Ahora queremos hablar en clave española. En este caso, hemos visto al presidente Donald Trump manifestarse en diferentes eventos exigiendo a los miembros de la OTAN elevar su aporte al presupuesto de esta alianza. ¿Creen ustedes, considerando la compleja situación económica que vive España, que este gasto en estos momentos es pertinente? Bien, yo le tengo que decir primero que la compleja situación económica española pues ya no es tal, en el sentido de que estamos saliendo definitivamente y claramente de la crisis. Al contrario, lo que hay que hacer es empezar a tapar los huecos que ha creado una política de austeridad muy tremenda, muy profunda. En realidad, en España el presupuesto debería aumentar. Yo calculo que para 2018 debería rondar como mínimo por unos 9.200 millones de euros, más los gastos en operaciones en el exterior. Todo lo que no sea eso no es progresar hacia adelante en dirección a ese objetivo tendencial del 2% que fue inicialmente aprobado en la cumbre de Cardiff de 2014, la cumbre atlántica, y posteriormente ha sido reafirmado varias veces por la ministra de Defensa, la señora María Dolores de Cospedal. Jorge, ¿estoy de acuerdo con que el aumento del presupuesto es necesario? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, y es más, voy a decir una cosa que me parece elemental. Para países que se están implicando en la defensa activa, me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a España, me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a Francia, hasta cierto punto a Alemania, también un poco Italia. Hay países que se han comprometido más que otros y España tiene un claro compromiso. Lo menos que se podría hacer para ayudar sería que los gastos militares no computaran a la hora de calcular el déficit presupuestario. Pues muchísimas gracias, le agradecemos Pedro Jorge por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender mejor esta situación. Gracias. Ha sido Pedro Pitarch, ex jefe del Cuerpo del Ejército Europeo y profesor en Ciencias Políticas, y Jorge Benestringe, que analizaron con nosotros en directo el despliegue militar español en el marco de las misiones de la OTAN en Europa Oriental. Dos opiniones que merece la pena escuchar, las dos muy sensatas y muy bien informadas siempre. Piénsese lo que se piense, no le quepa usted duda de que es así, y que ponen sobre la mesa algo que debería ser, en fin, materia de debate sereno y tranquilo. ¿En qué consiste el interés exterior de España? ¿Y en qué consiste su interés militar? Digo, de España, porque se supone que seguimos existiendo como nación, al menos por ahora. A pesar de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona, son las 15 horas 3 minutos, le cuento la noticia fundamental del día, que es esa llegada de la Guardia Civil con la prescriptiva orden judicial a dos instituciones fundamentales, el Parlamento de Cataluña, 1, la Presidencia de la Generalitat, 2, en búsqueda de documentación respecto al caso del 3%. En el Parlamento han podido entrar y efectuar la búsqueda de documentación pertinente, pero en la Presidencia el señor Turull les ha vetado la entrada, es decir, ha desobedecido a la justicia, ha obstruido la acción de la justicia. Lo lógico sería que Turull esta tarde ya estuviera en el calabozo, como estaríamos cualquier ciudadano si hiciéramos lo mismo. Esperemos que lo hagan, porque si no, es decir, si una obstrucción manifiesta la acción de la justicia no tiene una respuesta inmediata por parte de la justicia, a partir de ahora la justicia se acabó definitivamente en Cataluña. Ya estaba bastante terminada, pero bueno, ¿qué quiere usted que le diga? Mira, ayer precisamente hablaban de eso en el telediario Bea Rojo y compañía, y el comentario de Eduardo García Serrano sobre la cuestión. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo último, o más bien lo penúltimo? Vamos a verlo. El 14, entre el 14 y el 4
Empezamos este informativo con la vista puesta en Cataluña. El Tribunal de Cuentas ha dado este miércoles un paso más para que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, pague con su patrimonio los gastos derivados de la consulta ilegal del pasado 9 de noviembre de 2014, en torno a unos 5 millones de euros. Desestima así el tribunal el recurso presentado por el Gobierno, por el que, recordamos, Artur Mas ha sido condenado a 2 años de inhabilitación por un delito de desobediencia. En el auto se recuerda que la Fiscalía denunció en su momento presuntos daños a los caudales públicos por el pago de la logística e infraestructura del referéndum. Los costes investigados van desde los cerca de 3 millones de euros invertidos para la adquisición de ordenadores empleados en las mesas de votación, además de 828.000 para la campaña institucional, al millón de asesoría informática o a los 300.000 euros por envío de información. En total, más de 5 millones de euros que pide investigar la Fiscalía y sobre los que podrían responder Mas y los exconsejeros con su propio patrimonio, siempre y cuando el Tribunal de Cuentas aprecie infracción. Y mientras esto ocurre, como medida de presión y advertencia a los separatistas de cara al 1 de octubre, Puigdemont sigue R que habrá referéndum porque su único objetivo, dice, es el de hacer un país mejor. Lo ha dicho en su visita al municipio de Tortellà, donde ha animado a los asistentes a ayudarle en su propósito a través del trabajo de varias generaciones. Por su parte, el nuevo portavoz de Presidencia, Jordi Turull, ha comparado la celebración de la consulta con la caída del muro de Berlín. El mur de Berlín no estava protegit per un tribunal constitucional i una fiscalia d'aquestes a les òrdenes de la Moncloa. No, estava protegit per filats, estava protegit per metralletes, estava protegit per tancs. Era trencar un règim, era trencar allò, tal com estava el món dividit. Quan la gent pacífica i massíficament va dir prou, va saltar, El Gobierno pondrá al delegado del Gobierno frente a los Mossos d'Esquadra tras la dimisión del jefe de la policía catalana, Albert Batlle, y su sustitución por parte de un comprometido independentista. A la vista de estos acontecimientos, a Moncloa no le ha quedado más remedio para poder asumir el control de los Mossos que plantearse la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional si, llegado el caso, los independentistas deciden consumar su desafío. La mencionada ley contempla que en caso de que la seguridad nacional así lo requiera, el Gobierno podría tomar el control de la Policía Autonómica. Hoy, además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido a los separatistas de que el Ministerio Público perseguirá la compra de urnas aunque se haga de manera encubierta. El consejero de Interior, Joaquín Forn, ha dado una muestra más de su fanatismo y compromiso con el procés, garantizando que los Mossos d'Esquadra permitirán que se vote el referéndum con libertad y seguridad. La Policía de Cataluña se rige por la ley. La Policía de Cataluña no es diferente de cualquier otra policía y la Policía de Cataluña, pues entre sus funciones, si hay unas elecciones, también tiene la salvaguarda de la seguridad y permitir que cualquier ciudadano pueda votar en una situación de tranquilidad y de seguridad. Cualquier policía en una contienda electoral es una de sus funciones y lo mismo será la Policía de Cataluña. Y este mismo jueves está previsto que el presidente del Gobierno viaje a Cataluña con motivo de la inauguración del parador de Lérida. Una visita que de seguro no será plato de buen gusto a la vista de la bienvenida que le están preparando los independentistas, que han hecho coincidir con su visita una concentración de protesta por la apertura del parador. Las CUP, sus juventudes, Arran, Endavant y el sindicato de estudiantes se encuentran entre las convocantes que en sus pasquines de propaganda animan a los leridanos a oponerse a la inauguración del establecimiento hotelero por tratarse, dicen, de un emblema de la memoria histórica de los països catalans, al tiempo que piden a los residentes en la localidad sacar las esteladas a los balcones como muestra de rechazo al jefe del Ejecutivo. Y de Lérida viajamos a Tarragona, donde el pueblo de Batea ha mostrado su intención de independizarse de Cataluña para pasar a ser aragonés. Batea, localidad de 2.000 habitantes, ubicada, como decimos, en la comarca tarraconense de la Terra Alta, en la frontera con Aragón. Según relata su alcalde, bueno, pues los habitantes del municipio están sopesando pedir ser territorio aragonés y quieren que el subdelegado del Gobierno de Tarragona, Jordi Sierra, les informe sobre las fórmulas jurídicas que existen al respecto, qué sistemas hay, para después decidir sobre esa posibilidad de cambiar de comunidad. En este momento están a la espera de que la subdelegación les dé una fecha para esa reunión. Están los independentistas, Eduardo, probando de su propia medicina. Imagino que no se les pasará por la cabeza coartar esas ansias independentistas de los ciudadanos de Batea y que estos tendrán todo el derecho, según sus propias normas, a decidir sobre su futuro, ¿no? No, para ellos no. ¿No querías caldo? Pues toma 2 tazas.
que decía mi abuela. El separatismo siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier escenario, es disolvente incluso para sí mismo. Si los españoles conociésemos nuestra propia historia, hoy estaríamos todos en un déjà vu colectivo. Hemos bendecido el separatismo político, le hemos otorgado derechos y financiación, le hemos regalado un respeto social, académico y periodístico que desde luego no merece. Y por esa necedad colectiva, el pueblo español contempla entre el pasmo y el miedo a salirse de los márgenes de lo políticamente correcto cómo Cataluña está a un paso de separarse de España. Pues bien, como el separatismo es disolvente incluso para sí mismo, algunas zonas de Cataluña, la última, habrá más, el pueblo llamado Batea ha mostrado su voluntad de separarse de Cataluña incorporándose a Aragón. ¿No querías caldo separatista? Pues toma 2 tazas, Puigdemont. Si tú arguyes el derecho de secesión y de autodeterminación, habrás de reconocérselo también a los demás, aunque sean catalanes. ¿O no? Si el pueblo español conociese su propia historia, hoy estaríamos en un déjà vu colectivo. Porque esto ya lo hemos vivido con el cantonalismo de la Primera República, en la que cualquier pedanía con campanario, 4 cabras y 3 paisanos se declaró república independiente de España, de su región, de su provincia y hasta del vecino de al lado. Cartagena le declaró la guerra a Murcia y Camuñas, pueblecito de Toledo con 500 habitantes, proclamó su propio estado. El general Pavía acabó con aquella locura colectiva que duró solo 11 eternos meses. En fin, ahora la cuestión está en saber si el Estado actuará, es decir, si hará política de verdad, con P mayúscula, claro. Le repito lo de hoy, fíjate, esa sorprendente reacción del conseller Turull, que ha prohibido a la Guardia Civil, pese a su orden judicial, entrar en el edificio de Presidencia y ha puesto a los Mossos delante. Insisto, esto es un delito. Pero hoy el letrado mayor del Parlamento acaba de decir, esta mañana, que duda de la legalidad de un referéndum unilateral. Hombre, duda, dice, es flagrantemente ilegal. Pero bueno, ¿qué quiere usted que le diga? Página siguiente en la Crónica Nacional, como siempre, tema corrupción. Claro, por cierto, lo de Blesa, inevitablemente unido a la información en materia de corrupción. Hay una última hora de esta mañana y es que la autopsia confirma que que su muerte fue debida a un suicidio. Suicidio por autolesión por arma de fuego, dice literalmente el informe forense. Bueno, ayer había más cosas en materia de corrupción, pues, relativo al caso Lezo, etcétera, ¿no? En el telediario hacíamos el siguiente resumen. Y en página de corrupción, 2 son los asuntos que requieren actualización en la jornada de este miércoles. Por un lado, la declaración del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Por otro, la última hora del escándalo que ha hecho temblar los cimientos del fútbol español. Contamos ya con ello para la ayuda de María Matos y Laura Fernández Cañas. Empezamos por ti, María. González ha declarado ante el juez por petición propia y eso sí, parece que no ha conseguido sus objetivos. ¿Qué sabemos al respecto? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, Beatriz, Ignacio González seguirá en la prisión de Soto del Real, donde ya lleva 3 meses y, como dices, ha declarado hoy a las 11 de la mañana en unas declaraciones que han durado más de 2 horas. Lo ha hecho en la Audiencia Nacional y de forma completamente voluntaria. El expresidente de la Comunidad de Madrid no ha pedido ningún cambio en sus medidas cautelares, que recordamos que se encuentra en prisión incondicional, pero sí que su defensa ha solicitado que se fijen en su situación, que la tengan en cuenta. Y es que dicen que no hay riesgo de fuga, que tampoco ha habido destrucción de pruebas y que tampoco hay reiteración delictiva. Entonces, por lo que parece, Ignacio González va a seguir esa estrategia de salir cuanto antes a la calle, de salir de la cárcel y dejar para otro momento lo de limpiar su nombre de todos esos casos de corrupción. Eso pensamos. Pues gracias, María. Gracias por esa información. Y no solo hay novedades respecto al caso Lezo, el estallido de la operación Soler, en la que están implicados el ya expresidente de la Real Federación de Fútbol Española, su hijo y sus más estrechos colaboradores, sigue generando toda clase de titulares. Conozcamos ya la última hora de este escándalo. Laura, Ángel María Villar ha pasado su primera noche en los calabozos, ya le habría tomado declaración la Guardia Civil a la espera de su comparecencia ante el juez, que está prevista para el jueves. ¿Qué más sabemos? Buenas noches también.
Buenas noches, Beatriz. Pues de cómo pasó su primer noche en los calabozos Villar todavía no se sabe nada. Eso sí, sabemos que los pasó en los calabozos de Las Rozas después de 10 horas de declaraciones y de una investigación profunda donde se registraron las pertenencias de Villar y de sus familiares para buscar esas pruebas que pudiesen inculpar en los delitos de los que se le culpa. Sabemos también que este mismo jueves volverá a prestar declaración. Laura, por otra parte, varios medios señalan a su hijo Gorka como el talón de Aquiles que habría permitido que se destapara todo el escándalo. ¿Qué información tenemos sobre todo ello? Efectivamente, Beatriz, los Villar siguen en cabeza de todos los titulares y es que lo que ayer conocíamos como una tragedia puede no ser tan malo, incluso puede llegar a ser beneficioso para la familia Villar, tal como lo escuchas, y es que esta noche pasada en prisión y toda esta investigación podrían salvar a Gorka, uno de los 3 hijos de Villar, de que cumpliese pena en Estados Unidos. La justicia americana le buscan por su mala gestión a la cabeza como director general de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la organización de fútbol más corrupta de la historia de este deporte. Así que al final las noticias no podrían ser tan malas. Lo que sí prueba es que Gorka, el hijo de Villar, es su talón de Aquiles, ya que durante muchísimos años, 29 en concreto, la justicia intentó meter en la cárcel a Villar y nunca lo logró, hasta ahora que parece que Villar pudo haber puesto más de su parte que en otros casos para que esto sucediese así y poder salvar a su hijo Gorka. Pues muchísimas gracias, Laura, por esa última hora de todos estos asuntos. Ha hablado el presidente de este grupo de comunicación, don Julio Ariza. Es tiempo de escuchar su análisis. La triste noticia de la muerte de Miguel Blesa, en unas circunstancias todavía no suficientemente aclaradas, nos hacen fijar nuestra atención de nuevo en eso que yo repito tantas veces, y es que los acontecimientos no son puntuales, sino que los acontecimientos ocurren en el marco de procesos, es decir, en el marco de una historia en la que van ocurriendo cosas, y de repente ocurre esta, u otras muchas como esta o como otras historias. La verdad es que la muerte de Blesa nos hace mirar de nuevo también al mundo de la justicia, pensar que en España los procesos pueden alargarse, como en el caso de Gürtel, por ejemplo, hasta 8 o 9 años, sin que no se tome una sola medida para que se ponga punto y final a algo que no tiene sentido que tenga esa duración. Las medidas cautelares que se toman sobre las personas que presuntamente han cometido delitos y sobre las que no hay todavía una sentencia firme, las medidas cautelares de prisión, por ejemplo, que tienen en España una arbitrariedad completa y muchas veces una manifiesta desproporción. Y, por otra parte, los juicios mediáticos que tienen directa referencia con la comisión de delitos en el propio mundo de la justicia. Hablo del delito de revelación de secretos, porque estamos hablando de que se pueden producir esos juicios mediáticos, que además son sumarísimos, son linchamientos auténticos, se pueden producir porque hay personas en el mundo de la justicia que filtran sumarios de forma cometiendo delitos. Eso es lo que está ocurriendo en este mundo y esa es una de las cosas en las que en este momento podemos reflexionar al conocer la triste, insisto, muerte de Miguel Blesa en unas circunstancias que todavía podrían ser, si se confirma la tesis del suicidio, todavía más dolorosas. Pues elevando una oración por el descanso del alma de Blesa y pidiendo a este pueblo español noble, nobilísimo pueblo español, pues que seamos un poco más justos a ser posible y que tomemos las medidas para que la justicia se aplique en plenitud. Pues efectivamente la autopsia ha confirmado la hipótesis del suicidio, según hemos sabido esta mañana. Autolesión con arma de fuego, dice literalmente el informe forense. En materia de política nacional, una última cosa que le cuento, que es que Pedro Sánchez, puesto a levantar banderas plurinacionales, ha levantado también la del País Vasco. Bien está, el Partido Socialista sigue haciendo todo lo posible para que el Partido Popular gane las elecciones ininterrumpidamente en España. Enhorabuena, Pedro Sánchez. Por otra parte, se ha fijado el cupo vasco en 1.300 millones de euros, creo haber leído esta mañana. Es decir, pero esto no es que no sea relevante, es muy importante. Pero la noticia hoy era evidentemente este espaldarazo de Pedro Sánchez a la idea nacional vasca. ¿Se acuerda uno de la madre de Pagazaurtundúa y su carta a Patxi López? Harás y dirás cosas que helarán la sangre, llamando a las cosas con nombres que no son. Creo recordar que era el tenor literal de aquella carta. Bueno, en fin.
Vamos con información internacional. Ningún medio de comunicación en España, salvo nosotros, todo se ha dicho, está dando la importancia que tiene a la dimisión del jefe del Estado Mayor de los ejércitos en Francia. Vamos a ver imágenes correspondientes a este caballero, al general de Villiers, que es este señor que está viendo usted ahí, entrevistado este 14 de julio en la fiesta nacional. Es una crisis enorme desde el punto de vista político en el país vecino. En este momento el ejército francés está en varios teatros de operaciones al mismo tiempo, incluida la propia Francia por la alerta antiterrorista, y Pierre de Villiers decidía ayer por la mañana dimitir. Macron renunciaba a sus compromisos de campaña en materia económica y literalmente decía el general: considero que ya no estoy en medida de asegurar la perenidad del modelo de ejército en el que creo. Una frase de lo más, en fin, rebuscado y matizado para presentar su dimisión. Bueno, estas eran las palabras con las que se expresaba de Villiers presentando su dimisión al presidente de la República. Dicen que el lunes estaba ya tomada esta decisión por parte del general. Días antes, ante la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional del Parlamento francés, había dejado exteriorizar su enfado por el recorte de 850 millones de euros, nada menos, que le exigía Macron, y inmediatamente le recordó el presidente de la República. Le abroncó públicamente, le acusó de haber puesto de forma indigna, literalmente dijo eso, una polémica presupuestaria en la plaza pública, y terminó la cosa con el domingo nuevas declaraciones del presidente de la República en el Journal du Dimanche, diciéndole que si quería marcharse la puerta estaba abierta de par en par. Bueno, pues es lo que ha hecho de Villiers, marcharse. En este momento el ejército francés, desplegado en Oriente Medio y en África, se queja de falta de medios. Es verdad que la tiene, y la marcha del general de Villiers en este contexto es mucho más que una dimisión por un problema presupuestario, como están vendiendo nuestros medios, sino que es una auténtica crisis institucional. De hecho, es la primera de este carácter que se produce desde 1962. Para sustituir al general de Villiers se ha escogido a otro general que se llama Lecointre, que es un hombre de la infantería de marina y, por cierto, protagonista de la última carga a la bayoneta en el ejército francés, que fue en Sarajevo durante la guerra de Bosnia, un auténtico héroe de guerra, y ya digo, de infantería de marina, que llega al puesto en una circunstancia complicadísima, porque Lecointre sabe, como lo sabía de Villiers, que no es posible recortar más. Por cierto, después de forzar la dimisión de Villiers con esas declaraciones humillantes, Macron ha dicho que, bueno, sí, que no va a recortar tanto de defensa. Da la impresión de que todo era una operación para librarse de Villiers. En fin, veremos. Porque es que además ocurre que efectivamente Macron había prometido con toda claridad durante la campaña electoral ya no mantener, sino aumentar el presupuesto de defensa, y las imágenes están recogidas y su voz grabada. Vamos a verla, Raquel, cuando quieras, desde mi PC. Dice así: no concibo la acción del Estado en tal contexto internacional sin una defensa fuerte. Hay que dar a Francia los medios de una autonomía estratégica acrecentada, y estoy decidido a asumirlo con toda claridad. Vamos a aumentar nuestro esfuerzo de defensa, decía Macron en campaña, y propongo llevar el gasto de defensa al 2% de la riqueza nacional, medido en términos de Producto Interior Bruto en 2025. Si tenemos en cuenta las hipótesis actuales de crecimiento del Producto Interior Bruto para los próximos años, este presupuesto alcanzará más de 50.000 millones de euros en 2025, contra 32 en 2017. Pero creo que este esfuerzo, dice, es indispensable, aún más es urgente. No podemos esperar renovar nuestras fuerzas de disuasión, la modernización de los medios militares convencionales, llenar los déficits de nuestras capacidades, haciendo absolutamente indispensable este esfuerzo. Es decir, Macron con toda claridad había prometido un aumento del presupuesto
de defensa y por tanto había engañado a todo el mundo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, vamos a Estados Unidos. Allí hay novedad porque la justicia avala la mayor parte del famoso veto migratorio de Trump. ¿Se acuerda usted? Bueno, pues Trump tenía razón. Vamos a verlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido un espaldarazo del Tribunal Supremo de su país en torno al veto migratorio. La Corte le permite implementar la medida que prohíbe la entrada al país a abuelos, tíos, nietos, sobrinos y primos de las personas que poseen el estatus de refugiados y que pertenecen a 6 países. Esos son Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia, naciones de mayoría musulmana. La idea es evitar que sirvan de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada. En cambio, sí podrán ingresar a Estados Unidos estas mismas figuras familiares en el caso de que los nacionales de esos países sean residentes legales del país norteamericano y no cuenten con el estatus de refugiados. En una breve orden judicial, el Tribunal Supremo especificó que la restricción se aplicará hasta que haya una decisión definitiva del Tribunal de Apelaciones del 9º Distrito con sede central en San Francisco. Los 9 jueces con cargos vitalicios del Supremo se posicionaron sobre un recurso que interpuso el gobierno de Trump el pasado 14 de julio para tumbar el fallo que emitió esa misma semana el juez federal de Hawái, Derek Watson. Ese juez contradijo las directivas emitidas por el Ejecutivo y determinó que sí podían entrar a Estados Unidos los abuelos, tíos y otros familiares cercanos de los refugiados afectados por el veto migratorio. Bueno, mientras tanto, en los Estados Unidos sigue la polémica boba, antes hemos hablado de ella, sobre la reunión supuestamente secreta de Trump, la segunda reunión de Trump y de Putin en el contexto del G20. Putin acaba de contar de qué habló con Donald Trump. Lo cuenta Russia Today, vamos a verlo. Se trató de un encuentro informal durante una cena. El mandatario explica que mantuvieron una breve conversación de 15 minutos en la que principalmente se intercambiaron expresiones de cortesía. Lamenta que los medios hayan convertido una cena de los líderes del G20 en un asunto perverso y absurdo. El presidente también explica que trató el tema de la adopción de menores entre ambos países, precisamente uno de los temas que abordaron uno de sus hijos y la abogada rusa Natalia Vasilnitskaya. Este otro encuentro también ha desatado una ola de reacciones en los medios. Sobre él tendrá que testificar Trump Jr. ante el Senado. Esto en realidad forma parte de la propaganda del establishment contra Trump. Es mucho más relevante la noticia de que Trump ha decidido ordenar a la CIA que deje de entrenar a los rebeldes en la guerra de Siria. Esto es importantísimo porque resulta que esos rebeldes estaban trufados de yihadistas y todo el mundo lo sabía. Vamos a ver cómo lo ha contado Russia Today. El presidente Donald Trump habría cerrado el programa secreto de la CIA para apoyar a los rebeldes sirios, según afirma The Washington Post. En su artículo, el medio estadounidense señala que el paso sería útil para el inquilino de la Casa Blanca y el diálogo con Rusia. En Estados Unidos están seguros de que fue Moscú quien necesitaba cancelar el programa norteamericano para armar y entrenar a los combatientes opositores en Siria. Esta misión estaba vigente desde el 2013, cuando la administración de Obama buscaba reforzar sus intentos para derrocar a Bashar al-Assad. Ahora el cierre de este proyecto supondría un paso adelante para Trump en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, según afirman funcionarios norteamericanos. Varias fuentes consideran que esta medida sería una concesión a Moscú, pero insisten en que el acuerdo sobre el alto al fuego en el sur de Siria no contemplaba esta decisión. Sin embargo, exfuncionarios de la Casa Blanca aseguran que este programa podría ser clave para negociar el futuro de la nación árabe. Efectivamente, el entrenamiento a rebeldes en la guerra de Siria ha servido para la cobertura de un montón de operaciones con grupos yihadistas. Lo sabía todo el mundo y Trump lo ha cerrado como no podía ser de otra manera. Ojo, esto es solo relativamente inmoral, porque finalmente se entrenaba grupos yihadistas para que se enfrentaran a otros grupos yihadistas. Esto es tan viejo como la historia de la humanidad, pero Trump lo ha decidido cerrar. Vámonos a la publicidad, que a la vuelta tengo muchas más cosas que contarles. Hasta ahora mismo. (15:30), estamos de vuelta y me gustaría cerrar este programa hoy con lo siguiente. Usted se habrá preguntado con toda seguridad cómo es posible, sobre todo si tiene cierta edad,
más de 45, por ejemplo, que cosas que en su infancia eran impensables, por objetivamente malas, la sociedad poco a poco las fuera aceptando. Bien, es que hay un procedimiento para eso. Y un politólogo norteamericano que se llamó Overton, se murió muy joven en un accidente de aviación, bueno, Overton describió el sistema. El sistema es la ventana de Overton para conseguir que lo inaceptable se convierta ya no solo en aceptable, sino incluso en algo bueno en una sociedad determinada. En España hemos visto esto como instrumento de ingeniería social utilizado 1000 veces. Y anoche en el telediario, en Gaceta lo explicábamos, anoche en el telediario nos lo contaban por lo menudo. Vale la pena verlo. Así nos engañan. La eutanasia, el incesto, los vientres de alquiler e incluso el aborto eran asuntos mayoritariamente condenados y rechazados por la mayoría de la sociedad hace apenas unos años y, sin embargo, en muy poco tiempo han conseguido la amplia aceptación de gran parte del electorado. Pero es que en esta sociedad en la que vivimos no existe una división de criterio entre lo que debería ser legítimamente ético y lo que no. Y esa falta de valores, de esa falta ha nacido una técnica bautizada como la ventana de Overton. Se trata de un método de manipulación a través de una secuencia concreta de acciones cuyo fin es el de conseguir en muy poco tiempo influir en las personas de manera que éstas cambien ideológicamente sobre un asunto concreto, pasando de un extremo al otro. Según el autor de esta teoría, esta técnica puede ser más eficaz para destruir comunidades humanas enteras que la carga nuclear. El columnista lo explica en el portal ADME y pone como ejemplo una cuestión radical: cómo convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo paso a paso, desde la idea de que se trata de un acto repugnante hasta ser social y ampliamente aceptado por todos. ¿Cómo se consigue? Vamos a verlo. Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues se consigue a través de una serie de técnicas sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación sistemática sin que el individuo sea consciente del proceso. Y para ello se siguen unas etapas. Vamos a analizarlas. La primera de ellas, pasar de lo impensable a lo radical. El canibalismo, por ejemplo, como es lógico, no es aceptado por nadie. ¿Qué se busca entonces en esta etapa? Pues simplemente que sea aprobado por una parte de la sociedad, aunque sea un 1%, y que se perciba como un postulado radical. Para ello se habla en términos científicos y luego se crean sociedades de seguidores, abriendo así un espacio para el debate. Veamos ya la segunda fase. Cuando una idea se considera radical, es necesario que pase al estadio de aceptable. Podría compararse con el fenómeno de masas. Quien no lo acepte será un intolerante. Es decir, en la segunda etapa se trata de ampliar el espectro y que un porcentaje mayor de personas lo acepten como una opción posible. Cuando se ha afianzado como idea aceptada por gran parte de la masa, es necesario que tenga además consideración de idea sensata. En esta tercera etapa se crean ideas como estas. El deseo de comer personas está genéticamente justificado. A veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes, o un hombre libre tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere comer. Aquellos que no compartan estas ideas se convierten en enemigos radicales y se representan como oponentes agresivos y, por lo tanto, opresores fanáticos en contra de la libertad individual. La última etapa se basa en la popularidad. Todo el mundo habla de ello, se convierte en un tema de debate en medios de comunicación, películas, series, letras de canciones y vídeos en Internet. En esta etapa se pone en marcha también la técnica de promoción histórica, haciendo referencia a destacados personajes históricos que practicaban la antropofilia. Y es en ese momento cuando se empieza a preparar el marco legal para legalizar el fenómeno. Muchísimas gracias, Alba Vila. Eduardo, tú, por tu parte, ¿le das verosimilitud a esta técnica que, según su autor, está consiguiendo cambiar la opinión pública mundial en temas aberrantes? Claro que le doy toda la verosimilitud del mundo, porque además no es nueva, esto es más antiguo, es tan antiguo como el hombre. La única pregunta que la mayoría de los españoles le hacen hoy a sus conciencias es ¿por qué no? No nos formulamos las preguntas de la trascendencia inherente al ser humano. Cualquier monstruosidad, cualquier atrocidad que se nos presente convenientemente envuelta en libertad individual, tolerancia, derechos democráticos y demás cebos en los que es fácil, demasiado fácil picar si los ingenieros sociales, sus agentes políticos y sus mercenarios académicos y periodísticos nos los inoculan con la posología adecuada, será asimilada colectivamente y en los plazos previstos. Lo que es una monstruosidad desde que el hombre lo es, hoy es un derecho. El aborto, la eutanasia, toda clase de experimentos con la identidad esencial de la persona, el incesto, la eugenesia, los vientres de alquiler. Ya hay países en los que todas esas atrocidades son hoy derechos inalienables del individuo. En Estados Unidos, hoy,
Hay condados en los que la zoofilia es legal, se practica abiertamente y el matrimonio con un mono, un caballo o un perro se celebra con toda naturalidad. Porque el hombre global, próspero, tecnologizado, robotizado, deshumanizado hasta conservar solo su apariencia antropomorfa, ha dejado de hacerle a su conciencia preguntas trascendentes y ante cualquier atrocidad envuelta en las banderas del derecho y de las libertades individuales, solo es capaz de preguntarse ¿por qué no? Los ingenieros sociales saben muy bien lo que Ortega nos enseñó, que el hombre es el único animal que tiene la facultad y la capacidad de renunciar a su propia esencia, porque un tigre no se puede destigrar, pero un hombre sí se puede deshumanizar. Pues exactamente, y así nos la cuelan. Una última noticia, ¿se acuerda usted de la ballena azul, ese juego que había vuelto loca a tanta gente hasta el punto de llevar a la muerte? Bueno, pues el administrador a la cárcel, vamos a verlo. Según la portavoz del Tribunal de San Petersburgo, el acusado se reconoció culpable y se arrepintió de sus acciones. La comunidad llamada el Grupo de la Muerte operaba por todo el mundo a través de Internet, ordenando tareas a sus miembros, en la mayoría adolescentes y jóvenes. Estas misiones les inducían al suicidio. Los investigadores informan que su actividad se cobró las vidas de decenas de víctimas durante aproximadamente un año. Y hasta aquí hemos llegado, que ahora viene el cine. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana viernes aquí a la 1:30 otra vez, la redacción abierta de Intereconomía, con más información. Una última cosa, que la Fiscalía pide prisión con fianza para Ángel María Villar. Gracias, adiós.